Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Que digo yo, Jesús Callejo, que hablando del tema del que hablamos y publicándose esta edición de La Escóbula en la fecha en la que se publica, viernes 31 de octubre, a lo mejor tenemos que hablar con voz grave, voz seria, voz de Halloween, ¿o no procede? Bueno, yo creo que tu voz es más cazallera que otra cosa, es pero verdad, sí, hay que hablar con una voz solemne porque la ocasión lo requiere. Desde luego es una noche muy propia para las estriges, para las empusas. ¿Las qué? Para las lamias. ¿Las qué? Para vampiras. Va, entonces no damos miedo. O vampiresas, ya veremos. Juan Ignacio Cuesta, ¿tú que eres más de lamias, de empusas, de qué has dicho el otro? Estregias. ¿Estregias o de vampiresas? Yo voy de burdalacs femeninas. No me entero de nada hoy, no me entero de nada. Marcos Carrasco, ¿me explicas un poco de qué va el tema de hoy? Sí, de cosas que echan sangre por la boca y guarrerías de esas. Vale, por ahí me voy enterando más. Carlos Canales, porque aquí hemos venido a explicar la historia a todo el mundo. Para que me entere yo, vaya. Prefiero las vampiresas que las vampiras. Ya, es que no sé qué. David Centinella, ¿qué diferencia hay? Bueno, ya empezamos, hombre. Eso se lo tendríamos que preguntar a nuestro invitado de hoy. Pero las vampiras son las mitológicas. ¿Y Las otras es carne de otro costal. Sobre todo carne. Básicamente. Está Chevi Dorado en la producción, está Alberto Espinosa al mando de la técnica y aquí Fran Izuzquiza intentando enterarse de si hablamos de vampiras, de vampiresas, de lamias, de empusas o de qué era. O de estrigias. O de lo que diga Jesús Callejo. Están aquí, hay unas manchas en la mesa delante de Jesús Callejo. Sangre, pero estos claramente. son- Rojo, sospechosa. Pero Sangre. esto Mía no es. A ver, abre la boca, los dientes, a ver. De sangre, Pero, parece sangre. haremos una foto y la colgaremos en redes sociales. Juan Antonio Sanz, ¿ha sido cosa tuya? ¿Cómo estás? No. Si hubiera tenido alguna personalidad mía del pasado, entonces me estaríais oyendo con otras palabras y acentos. Ya, esta es la voz que hay que poner para una noche como esta. Juan Antonio Sanz, que como ya sabéis, Escobuleros es periodista, ha sido corresponsal, ha trabajado en Rusia, en Corea del Sur, en Japón, en Bolivia, en Uruguay, en Cuba. Es un apasionado de las leyendas, de la historia y de los vampiros y vampiras. Ya hablo de los vampiros en su libro Vampiros Príncipes del Abismo y ahora repite en Vampiras, Horror y Erótica en un mito milenario, editado por Arcopress. Dime la verdad, lo de la voz y lo de la fijación por escribir sobre vampiros y vampiras, a ti te han mordido. Eso lo dejaremos para el final, quizá. Esa explicación. Vale, la Pero- siguiente pregunta era si te ha mordido una vampira o una vampiresa, pero casi mejor lanzamos música y ya te lo pregunto. Mejor. El libro de Juan Antonio, Vampiras, Horror y Erótica en un mito milenario, prólogos aparte, comienza con una idea que resume en una frase. Dice, en sus orígenes, el mito del vampirismo era eminentemente femenino. Y esta es una idea que yo no tenía en la cabeza. Quiero decir, a mí me dices, un vampiro en general, ¿vale? Como masculino inclusivo, y yo me imagino un hombre, no una mujer. Bueno, si leemos la mitología, leemos la literatura, nos fijamos en todas las representaciones, las principales representaciones artísticas que ha habido del fenómeno vampírico, son mujeres, diosas y otras entidades que no sabría qué decir, salvo que son femeninas, y están ahí desde el principio de los tiempos. En la vampira está el origen de ese terror que ha acompañado al hombre desde el principio de los tiempos y que de alguna forma, bueno, pues nos ha hecho sentir que había otros seres ahí que
que eran nuestros depredadores preternaturales y naturales casi, más allá del dientes de sable o el oso de las cavernas. Y sin embargo tenemos esa imagen del vampiro como un hombre. Sí, y sobre todo es una cuestión del tema de la literatura y la responsabilidad quizá puede ser, entre otros, de un tipo muy curioso y gracioso del siglo XVIII, el abad Agustín Calmet, quien escribió su Tratado de los vampiros, que viene a ser la primera fuente de upirología como ciencia que estudia los upires, los vampiros. Upir en ruso es vampiro, y upir en un idioma túrquico, tártaro, viene a ser como bruja. De ahí la relación tan fuerte. Y con eso fue Calmet quien nos empezó a meter la idea de que el vampiro era un ser muy parecido al zombi que representamos en nuestras películas, maloliente, asqueroso, a quien querríamos evitar. Y sin embargo, desde hacía mucho más tiempo, las vampiras estaban ahí presentes. ¿Qué le pasa a Canales? Es que me estoy riendo porque cuando ha dicho la mezcla entre... Estaba pensando yo cuando ha dicho, es ruso, pero con un toque túrquico, tal. ¿Qué nivel tenemos este programa? Vale. Es que nos salimos. Un momento, pero... no le mencionéis la palabra prohibida a Canales, por favor. Y si alguien se pregunta de qué estoy hablando, que escuche el último programa con Juan Antonio Sanz. La palabra prohibida. No se puede decir. ¿Qué nivel? Yo iba a preguntar, Jesús, que definamos qué es una vampira, y sin embargo Juan Antonio ya nos ha lanzado algunas claves, por ejemplo, en la relación con el concepto de bruja y cómo se ha interpretado y unido en la palabra upir, que ya lo ha indicado él, ambas ideas a lo largo de la historia. Sí, pero es ya muy posterior, ya cuando se asocia a la bruja. De hecho, la palabra bruja es una palabra que solo surge en el siglo XIV, o sea que nos tenemos que ir mucho más atrás, por lo menos hace 4.000 años, y nos tenemos que ir a la zona de Mesopotamia, y además hay un nombre propio, que es Lilith. En fin, Juan Antonio no ha querido decir el nombre, pero cuando se habla del origen de los vampiros, es verdad que es una vampira, pero no vampira como tal como la entendemos ahora, sino que es una figura femenina muy enigmática, en fin, como con un poder inmenso, que en función de si cogemos la tradición de Babilonia o Sumeria y cogemos la tradición del mundo hebreo, cambia. Y me explico. Es decir, o sea, lo que quiere decir que no se entiende como ahora no es una persona con colmillos pronunciados que muerde a la gente en el cuello para chupar la sangre. Para nada. Vale. Si buscáramos un hilo cronológico, ya ves que prácticamente todo empieza en Sumer, todo empieza en esa zona entre el Tigris y el Éufrates, en Babilonia, y ahí sí, ahí hablaríamos ya de unos espíritus femeninos cuya naturaleza era, pues eso, sencillamente dedicarse a hacer la puñeta a los seres humanos, provocar tormentas, enfermedades y, cómo no, también el deseo sexual, pero desde el punto de vista más pernicioso, del que te absorbe la energía, ¿no? Ese es un poco el mito como más trascendental, pero el que conocemos, la Lilith, más, en fin, para mí más fascinante, tiene que ver con esa tradición hebrea. Aquí tenemos que ir pues un poco al alfabeto de Ben Sirá, en fin, al Talmud, a distintos textos judíos. Y es muy apasionante porque hay mucha gente que desconoce, y ahora me imagino que Juan Antonio lo va a desarrollar, que es que cuando Dios crea al ser humano, no crea primero a Adán y Eva, sino que crea a Adán y Lilith. Lilith sería, y al mismo tiempo además, sería un poco como la contraparte de Adán, es decir, las mismas características, ambos del polvo de la tierra, pero Lilith, muy rebelde ella, no quiere someterse al dominio de Adán, y especialmente durante el acto sexual. Aquí es muy importante esto, porque fíjate que de un mito muy ancestral se ha convertido también en un arquetipo del feminismo actual, ¿no? Como mujer rebelde, que en fin, que no se impone a las costumbres imperantes de la sociedad. Lilith se niega porque dice, ¿por qué debo yacer debajo de ti si hemos sido criados iguales? Bueno, pues a partir de ahí ya se empieza a complicar la cosa con el dios de los hebreos, que es Yahvé. A partir de ahí ella empieza a pronunciar el nombre secreto de Dios, lo cual es un tabú absoluto, es expulsada del Edén, y Lilith, claro, ya no se aparea con Adán, pero sí hay demonios en ese desierto donde engendra espíritus malignos, y esos espíritus malignos serían un poco como la semilla de esos seres vampíricos que surgen de esta entidad femenina que es Lilith. Y a partir de ahí es cuando, como necesita también la otra contraparte femenina, Adán, porque se le ha ido Lilith, es cuando se crea a Eva
de la costilla de Adán. Es decir, ahí es cuando ya empezamos a conocer el Génesis tal como nos lo ha contado la tradición judeocristiana. Pero antes esa Lilith quedó marginada, como si te das cuenta, y solo en los textos esotéricos, en la Cábala y en la Edad Media, en los grimorios, es cuando se la empieza a invocar, siempre con esa característica de chupadora o absorbedora de energía, tanto vital como de energía sanguínea, que sería la sangre. No me esperaba esta conexión del concepto de vampira con el Antiguo Testamento, con el Génesis, mejor dicho. Y más que con el Antiguo Testamento, con las escrituras hebreas, con el Talmud, con la Zohar levítica o el Zohar levítico. Y ahí es donde nos aparece más definida Lilith, porque en la Biblia cristiana, solo aparece una vez. Y aparece en Elías 34 y dice esta frase: los gatos salvajes se juntarán con las hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Sin embargo, en alguna de las traducciones, por ejemplo en la Vulgata, a Lilith se la traduce, en este mismo pasaje se le traduce como lamia. En otras se traduce como lechuza. Y lechuza es el pájaro que siempre ha estado unido a la bruja. Ha sido el pájaro y alguna de las grandes divinidades. Por ejemplo, hay una representación de Lilith que otros dicen que es en realidad es la diosa Ishtar, que aparecen dos lechuzas a los lados. Es muy interesante. Pero Lilith no fue la primera. Lilith en los textos mesopotámicos, Lilith que incluso aparece en el poema de Gilgamesh, que es mucho más antiguo que los textos hebreos, aparece la diosa Lamashtu, la madre de los monstruos, que es mucho más horrible. Lilith ha tenido la oportunidad de llegar hasta nuestros tiempos, incluso convirtiéndose en un ejemplo para el feminismo moderno de esa mujer empoderada, que saliendo del mismo barro que el hombre, un barro manchado impuro, que por eso lo destacan, por ejemplo, los hebreos en sus textos, ha logrado imponerse. Se quita un poco así, quítame ya esas pajas del tema de que se apareó con demonios y cosillas de estas, pero también hay otra de las leyendas que la relacionan con Caín. Al ser expulsado Caín después de matar a Abel, pues se habría apareado, habría hecho el amor, habría copulado, o lo que quieras, con Lilith, y de ahí habría venido toda la estirpe de los vampiros. Pero es Lamashtu. Lamashtu es una de las diosas más horribles que podemos ver. Y ¿os acordáis de la película El Exorcista? Pues mira, sí. ¿Quién era el demonio? Hostia, ya no me acuerdo. Pazuzu. Bueno, pues Pazuzu... Aparece en una excavación arqueológica. Claro, Pazuzu, la representación en arcilla de Pazuzu era utilizado contra Lamashtu. O sea, ese demonio Lamashtu era tan terrible que tenía que ser otro demonio el que la combatiera de alguna forma. Y ahí tenemos toda la leyenda. Lamashtu también influye en Lilith, hay una Lilitud por ahí en medio también. Entonces se van conjugando con una serie de deidades o divinidades mesopotámicas que después van llegando hasta Egipto. Ahí tenemos a Sekhmet, que podemos hablar también. Pero fijaos que yo no estoy de acuerdo con eso de que las vampiras empezaron en Mesopotamia, incluso a pesar de que Lilith sea esa primera representación. Antes, si vamos mucho más al este, sabemos que ex oriente lux, pero también ex oriente tenebrae. ¿Que nos vamos a China? Más arriba. ¿A Rusia? A China, a la zona de Siberia y tal. Y entonces empezamos a hablar del chamanismo, de las brujas chamánicas, y de ahí vendría toda esta inspiración. Dale, Carlos, dale. Es que es curioso, cuando te has subido hacia arriba, hacia tu querida Siberia... Siberia. Es muy curioso, hay una teoría, hay varias, pero hay una teoría en Cantabria y en Asturias. Los vampiros, las vampiras son femeninas, son las guajonas, las guaxas. ¿No? Las guasas. Las guasas, las gajonas, las guasonas, guaxas en Asturias, guajonas en Cantabria. Que viven en el interior de las oquedades de los oscuros árboles o de las cuevas, que suelen ser invisibles, pero cuando desaparecen son una especie de figura delgada, siniestra, con ojos de búho y un solo diente, con el que chupan la sangre. Y es curioso, porque hay una teoría muy extendida que dice que la raíz de la palabra deriva de un término preindoeuropeo antiguo, es decir, anterior a la llegada de los celtas, es decir, tribus indoeuropeas llegadas del este, del vocablo preindoeuropeo osha, es decir, que significa enemigo, extranjero,
el que está en las sombras y ese está... de Ostia viene, y de la hueste. Por lo tanto, claro, de la hueste y de Ostem, que es enemigo en latín. O sea, es una palabra primordial. Y es curioso cómo alguien tuvo en una migración lejanísima desde los bosques que estaban al norte de las estepas del este de Europa, hace 4.000 o 4.000 y pico años, llegar hasta la península ibérica y traer la idea de que los seres femeninos de las sombras te chupan la sangre. Esa misma edad, esos mismos evos, claro, o eras son las que le atribuyen a esa grandísima emigración. Exacto. Que se dice que en la península ibérica, claro, desplazó o aniquiló a la población que había, no a la población masculina. Sí, pero eliminaron todos los linajes masculinos. Muy posiblemente vengan de allí. De todas maneras, en España, vosotros lo sabéis mejor que nadie, hubo suevos, pasaron los vándalos, eran los visigodos, por supuesto, pero eran gentes germanas que venían del norte de Europa, que venían de allí y traían sus propias inspiraciones. Lo que sí que sabemos es que el mito vampírico viene de allá, viene del este, y desde allí, desde el este, ¿por qué encontramos en América también vampiros, y vampiros con una historia mítica o folclórica muy anterior incluso a la llegada de los españoles? Que en Cantabria, Asturias sea un mito femenino también. Porque es muy antiguo esa tradición. Europea antiquísima. Claro, eso es lo que demostraría. Hablábamos en la comida, Jesús, el tema si esto es un arquetipo o no es un arquetipo. Es algo más que un arquetipo. Es algo que bebe en el origen de los tiempos y que se ha ido desplazando a la vez con el ser humano, y que ha habido desplazamientos especiales y que podemos encontrar que han traído esos mitos. Por ejemplo, el mito del vampirismo. Desde la llegada, la ruta de la seda, por allí pasaron todas estas historias, pero también, por ejemplo, las migraciones túrquicas, los otomanos, y después, muy importante, las migraciones de los clanes gitanos desde las zonas de India y tal, que llegaron... que al final ellos se convertían en los auténticos aniquiladores de vampiros. Es muy, muy interesante. Nos has dejado con la idea de que en Rusia, en Siberia mejor dicho, se estaba creando esa imagen de esa vampira. ¿Cómo era esa imagen? ¿Se parece a las que has descrito también anteriormente? Bueno, no sabemos cómo podrían, qué pensaban las chamanas de hace a lo mejor 2.000 o 3.000 años de las vampiras. Lo que sí que es cierto que en Rusia, en Siberia, es esa parte de Rusia que está más hacia el este, la parte asiática de Rusia, que yo nunca he querido decir que Siberia era asiática. Siberia es otra cosa muy distinta y que no se parece en nada ni a los mongoles, quizá un poco, pero desde luego a los chinos y a quienes pensamos nosotros como orientales, no. Y no hablo en aspecto, que en aspecto sí podría ser, pero no en tradiciones. Bueno, pues el chamanismo desde un principio interpretó la cultura de la sangre como una manera de traspasar mundos, pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Y cuando nosotros necesitamos aquí, estamos desamparados y necesitamos la ayuda, y no son los dioses quienes nos van a atender, a quienes podemos acudir, a los muertos. Y eran esas chamanas las que a través de los vapores de la sangre, esto lo habla Madame Blavatsky, que era rusa, y Elena Blavatsky, inventora, no sé decirlo ahí, quien sí sacó adelante quien forjó la teosofía, exactamente. Quitando todas las cosas que se le pueden criticar, que son muchas, sin embargo, era una mujer con unos conocimientos increíbles, era con una cultura tremenda. Bueno, pues ella hablaba de esas chamanas a través de los vapores de la sangre, podían invocar y podían de alguna forma también, ella creía en el vampirismo astral, apoderarse de cuerpos, meterse en esas sombras que quedaban a la muerte de una persona y convertir eso en un ente, no voy a decir viviente, no muerto, lo que decías de zombie, claro, capaz de moverse, pero no como un zombie. Un zombie no tiene cabeza, no tiene cerebro para pensar. Los vampiros y las vampiras, y las vampiras, el paso es brujas chamanas o chamanas ahí, pasando a las chamanas vampiras. Y desde allí, pues, se fueron infiltrando ya estamos hablando de muchos miles de años, da tiempo de sobra. Uh-huh. Y el hombre, el ser humano, se ha movido a través del planeta, vamos, como esos clanes gitanos que desde aquellas inmensidades del Sindh, pues llegaban incluso a la península ibérica. David. A mí hay una cosa que, yendo un poquitín a las raíces y luego como se va desarrollando sobre todo en los primeros años, ya no solo en Grecia o luego más posteriormente, digamos, toda la época clásica y la época bizantina, ¿no? Pero el tema de las vampiras o incluso también de las lamias, ¿no? No dejan de surgir la idea, yo creo que es como la proyección cultural del miedo
masculino a lo que es el poder femenino. Es decir, el miedo a la independencia de la mujer, a la sexualidad, a la muerte. De hecho, en muchas culturas, ¿no? Pues es el miedo a que las mujeres rompen las normas sociales establecidas, y a partir de ahí pues tienen su propia independencia, tienen su propio conocimiento, porque estamos hablando también de mujeres, tanto en el caso de las chamanas como, es decir, gente que tiene una cultura propia y que tienen un poder dentro de los clanes o dentro del pueblo, y después que ante ese miedo generado que se genera en los hombres, acaban convirtiendo a esa figura, a esa leyenda de esa mujer independiente en figuras monstruosas, es decir, en figuras de mujeres que tienen la capacidad de quitar la parte vital de las personas, que no deja de ser la sangre, e incluso pues comerse a niños o matar a niños, ¿no? Los pequeños, porque es el futuro de los clanes y el futuro del pueblo, y por supuesto que tiene que ver mucho con el lado oscuro, más allá, no solo con la sexualidad, que es decir, una mujer independiente que tiene sexo cuando quiere, no solo cuando quiere el hombre de la época. Que no se somete. Claro, que no se somete, y que además tiene su propio su orgullo y su mala leche. Y su voluntad, claro, y su voluntad de hacer lo que ella quiere, ¿no? Claro. En una sociedad en la que, bueno, pues no está, en ese momento no está ni mucho menos estructurada para que eso fuera así. Hay una cuestión, y fíjate, apoyo un poco lo que dice David, y luego lo veremos, ¿no? Porque esto se acentúa mucho en el siglo XVIII y XIX con el tema de, bueno, en el arte, en la escultura, en la pintura, y es que todas esas metáforas, simbolismos, y veréis, la mordida es la unión entre el eros y el tánatos, ¿no? El amor que mata y el placer que consume. Fijaos, la mujer vampira, fíjate, en todo lo que es el arte del siglo XIX, simboliza el miedo masculino, como has dicho tú, David, a perder el control y ser devorado por la pasión, que la pasión desemboca en el dejarse llevar, ¿no? La sangre, la metáfora energía vital que es entregado en el acto amoroso, y amar es, atención a esto, dejarse vaciar. Luego veremos unas obras que implican esto, ¿no? El deseo femenino es igual a la energía drenante, y es el eco de los mitos entre Lilith, que lo habéis comentado antes, de las lamia clásicas, y el deseo que hace una especie de poder que te consume, ¿no? Y es esa fascinación del temor, ¿no? Esa mujer fatal. Y luego damos un poco desemboca un poco en el concepto de la mujer fatal, que vamos a luego a ver una letra de un grupo de rock español, concretamente madrileño, que habla muy bien de eso. La letra, la música, no, claro. cómo impregna hasta hoy día el tema del vampiro, porque dices, bueno, vamos a ver, ahí nadie se cree que alguien se le va a tirar. Por ejemplo, yo tengo aquí a Juan Ignacio, y de repente coge y le salen unos colmillos, no descartes nada. Y coge y me pega nada. un mordisco, me quita la sangre. Eso no existe. Está moviendo la mano así en alto. Fíjate, ¿a dónde quiero ir? Quiero decir que hoy en día, biológicamente, un tío descreído que le dices por la calle, oye, ¿los vampiros existen? Dice, hombre, existen en el sudeste asiático, en el Amazonas, son unos bichos que muerden a los animales, les quitan y viven de eso. O un mosquito que te chupa la sangre y tal. Pero existe el concepto hoy en día en la psicología y la psiquiatría de lo que es el vampiro emocional, que son las personas tóxicas. Fijaos hasta qué punto impregna ese contexto y ese sentido, esa cosa conceptual. No deja de ser la evolución del mito, ¿eh? Que es en realidad la evolución, como tú bien dices, de ese mito, y que en realidad tú sientes que cuando estás al lado de esa persona, ya sea un familiar o un amigo, lo dejo ahí, sientes que estás en contacto con una persona victimista, crítico, manipulador, dramático, dependiente, narcisista, es decir, que te drena la energía. Por eso se llama vampiro emocional. Y esto todo el mundo lo sabe, y los eluden y no quieren ellos a su lado, porque mágicamente se cuelgan en tu propia energía. Estamos hablando no de sangre, sino de energía que vital, claro, energía vital, como la sangre, sí, totalmente. Y todos estos existen, ¿no? Es un poco para aderezar, y luego veremos obras de arte que, en fin, argumentan y cimentan esto. Dejadme un segundo, ¿puedes poner un momento música, Espi, que tengo que hacer una comprobación rápida? Dale. No me cierres el micro, espera un segundo. A ver, Juan Ignacio, enséñame los dientes. Enséñame los dientes. No, pero los colmillos. ¿No? Bueno, yo creo que está bien, ¿no?
Es una especie como versión rara de Nosferatu. Sí, yo creo que no se ha transformado. Con dientitos cuadradillos. ¿Tú qué sabes más de esto, Juan Antonio? ¿Se ha transformado en vampira? Las orejas habría que mostrarlas un poco. Está levantando la mano todo el rato. Yo creo que se da por algo. ¿Qué ocurre, Juani? Vamos a ver, el vampiro en su origen Pero sí, hoy hablamos de vampiras, en realidad, que nos estamos yendo. no es un individuo o individua que tiene colmillos, es una puñetera rata, o sea, un Adiós. murciélago volante. venga, y por lo tanto, Esto abre un debate funciona interesante. con los incisivos. No, abre un debate Que interesante. es el caso de Nosferatu. Pues, Nosferatu que no, por eso es muy interesante. Incisivos tiene- Claro, Tienes razón, con los es, que lo has citado. es una rata y funciona con los Claro, incisivos porque es un roedor. Que no es serio, Juan. Al principio pero- lo has citado. Efectivamente, El tema de los pero gatos. la evolución del mito a través de Bram Stoker nos les pone con colmillos. Sí. Pero realmente Nosferatu Pero el no vampiro solo de la con Bram noche, Stoker, muy anteriormente Y ya muy aparecen anteriormente colmillos también, y con además- muchos dientes afilados. Pero Nosferatu, ¿tú crees que parece más una rata? Porque tenemos esa sensación de como él trae la plaga y trae todas las ratas, o Efectivamente. como una lechuza. Precisamente esos Pero incisivos es que eso son no- los que le permitirían Pero eso no contradice absorber. lo que yo digo, porque No, pero- realmente la A lechuza, mí- que es también representante de la sabiduría de Palas Atenea, también de alguna manera es alguien que pica de una manera Y muy absorbe. parecida como si tuviera Y es- pero hay un absorbe pequeño como si detalle. tuviera incisivos. Pero hay un pequeño detalle. En Europa no existían. A esos Europa quería venir murciélagos. yo, gracias, Claro, David. No pues existían esos. Gracias. Esos son propios de América Central y América del Sur, que es un grupo de mamíferos, ¿no? Que son los murciélagos vampiro que les llaman, ¿no? Que es el Desmodus rotundus, ¿no? Que además, primero, Ahí, son ahí. pequeños. El rotundus. Son pequeños, Ese es o sea, familiar tienen mío. un tamaño entre 6 y 9, 10 centímetros. Y sí que se alimentan succionando la sangre de los animales, pero normalmente es el ganado bovino, el porcino, los caballos también, etcétera, ¿no? Pero vamos, alguna ave, pero en ningún caso, evidentemente, de humanos. Pero Que me interesa el tema de los A ver, en Europa no hay. En el caso de Nosferatu de Murnau, estamos viendo a un señor que Pero es... ya es una cuestión literaria. Claro, luego, Sí, luego es una hablamos de cuestión eso. literaria. Yo no digo que no. Efectivamente no es así. Pero, por ejemplo, en la sublimación del mito de Nosferatu, Vampiro de la Noche, en Klaus Kinski, Bueno. con la obra de Herzog, también vamos a encontrar lo Luego, mismo. luego hablamos, si queréis, de la tradición literaria, de cómo se ha ido representando, sí, es pero importante eso, quiero ¿eh? que vengamos a Europa, Jesús, a cómo se plasma todas estas leyendas que Juan Antonio nos ha ido contando del resto del mundo en el continente que yo creo que hoy en día, en el imaginario colectivo, da forma al mito de las vampiras, voy a decir, o los vampiros. A ver, estamos dando muchos saltos en el tiempo, ¿no? Sí. Y vamos demasiado rápido porque hemos empezado desde el origen hasta el final, que es lo que ha contado un poco Marcos, ¿no? En fin, con toda la parte romántica del siglo XVIII y siglo XIX. Pero a ver, el mito del vampiro ha evolucionado durante milenios. Lo que hemos contado al principio es una pequeña parte, fíjate lo que ha variado desde Babilonia hasta el mundo hebreo y luego al mundo cristiano. Pero evidentemente la concepción que tenemos del vampiro y de la vampira tiene que ver con Grecia, ¿de acuerdo? Y con la mitología griega, no lo olvidemos. Entonces, solo doy un par de pinceladas para que luego Juan Antonio lo desarrolle mucho más. Es decir, ahí hay otros dos elementos de esas palabras raras que hemos comentado al principio. No me he Son- aprendido la palabra que son esta. las lamias y las empusas. Es Las así. estrigias tienen que ver con las lechuzas, precisamente. De ahí viene estrich, que es la lechuza. estríes, los hebreos también hablan de las estrías. Exactamente. Y tiene que ver porque es un animal nocturno, es un animal que visualiza cosas que tú no ves, un ser humano no ve, no tiene esa percepción visual y sin embargo lo ve. Y luego tiene la parte positiva, por decirlo así, que es la parte de la sabiduría, en fin, el símbolo de Atenea, etcétera. Pero también la parte negativa porque es un ser asociado a la nocturnidad y por lo tanto también a la muerte. Pero en el caso de Grecia hay dos elementos o dos términos que yo creo que son fundamentales porque son los que van condicionando luego ese vampiro, esa vampira de la Edad Media ya totalmente pasando por el crisol del cristianismo, de la Inquisición y por supuesto pues del satanismo, ¿no? Porque ya sabes que el demonio se le ve en cada esquina. Uno de los términos es la lamia. La lamia tiene mucho que ver con el mito de Zeus, en fin, sabes que Zeus era un picaflor y se enamoró de una doncella de Libia, en fin, la dejaba Una embarazada reina. y Sí. era, pues, que era la mujer de Zeus, muy celosa ella, pues iba eliminando, iba matando a todo este tipo de criaturas. Al final, claro, la crea un complejo totalmente a Lamia, hasta el punto
punto de que cuando ella es desterrada a una cueva, lo que hace es capturar niños de mujeres fértiles precisamente para asesinarlos, precisamente por esa sed de venganza. Entonces ahí ya tenemos una relación de la vampira como persona que va, del vampiro en general, ¿no? De la persona que va buscando a los niños, que son los más tiernos, los que tienen esa carne más fresca, pero también pues se les dejas con leucemia y en algunos casos ya tremendos los matas. Y luego está la otra versión, la otra variante, que son las empusas. Las empusas tienen que ver con las hijas de Hécate. Hécate es una de esas diosas lunares, nocturnas, y dentro de su cortejo están las empusas. Una de las características de las empusas, que por cierto lo cuenta Aristófanes en una de sus obras de teatro, ¿no? que creo que es el de las ranas, me parece que es, donde habla de que tiene una transformación, es decir, se caracterizan, pero también por su mala leche, por su apetencia por el líquido vital de los niños y sobre todo de las personas más débiles, más desválidas, y que se puede transformar. Y se puede transformar las empusas tanto en una vaca, como en una perra, como en una mujer hermosa, bellísima, para seducir al ser humano y chuparle su energía vital o también su sangre. Porque cuando hablamos de vampirismo hay como tres variantes. Una es la parte emocional, la parte psíquica, la parte del aliento vital, por otra parte es la sangre, por otra parte el semen. Y ahí entra también esa variante en la Edad Media donde las vampiras se convierten en súcubos. Los íncubos son seres masculinos que lo que hacen es pues aprovecharse de las mujeres cuando están en sueño, provocando pesadillas, y los súcubos serían estos entes femeninos que se aprovechan del ser masculino. ¿Para qué? O bien para absorberle su energía vital o para su semen. ¿Para qué? Para procrear y crear una especie de raza híbrida, en fin. Me remito al Maleus Maleficarum, uno de los libros más perniciosos de toda la historia de la literatura, pero también muy valioso en cuanto a antropología y etnografía de la época y cómo se consideraban a las mujeres, a las brujas y en concreto los pactos que se hacían con el demonio. Entonces, lo digo un poco como resumen para que veamos cómo ha ido variando ese mito de la Lilith de la mitología hebrea hasta ni más ni menos que los súcubos de los grimorios y de la Inquisición, donde se perseguían a este tipo de personas. Y a partir de ahí, con todas las variantes médicas de la parálisis del sueño, de los efialtes, que son aquellos que se posan encima de tu pecho precisamente para generarte pesadillas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todas estas variantes surgen de este tronco común, y ese tronco común, evidentemente, una vez que hemos descartado ya el mundo hebreo y el mundo mesopotámico, está en Grecia. Y en Grecia, sobre todo, las lamias y las empusas. Y esto que está contando Jesús, que nos está trayendo cada vez más al presente, más cerca, se va apareciendo cada vez más en la imagen, o a mí me lo parece, que tenemos hoy en día de las vampiras. Claro, de los vampiros. y además, bueno, pues los autores, como él ha citado Jesús, los autores clásicos nos van modelando pues esa empusa, que es un ser maléfico, diabólico, que lo que pretende es o absorber la sangre o devorar o simplemente aniquilar al amado, al que amado por él piensa que es amado. Ahí hay un texto muy interesante, porque después lo retomaron otros autores a lo largo del tiempo. Estamos hablando de lo que Filóstrato, en su obra Apolonio de Tiana, en su biografía, pues nos refleja un combate. Podría haber sido ese el primero de los cazavampiros, Apolonio de Tiana, que también fue hasta la India y subió por el Himalaya y no se sabe si se encontró con Shambhala y Agartha, con todas esas ideas, pero bueno, él se encontró con una empusa que se había apoderado, había seducido, porque esta es la palabra clave a la hora de definir el vampirismo femenino, la seducción. El vampiro masculino, por la fuerza, por la violencia, se apodera de su víctima. El vampiro femenino, en una primera antigüedad, en una primera mitología, hacía lo mismo. Ahí tenemos a Lamastu, ahí tenemos a Sekhmet, por cierto, Juan Ignacio, con cabeza de leona, la misma cabeza de leona de Lamastu. No tenemos ratas, tenemos leonas sorbiendo la sangre. Pero que eso se fijaba. Previo. Sí, esto es mucho más previo. Entonces, ahí tenemos como, por una serie de... Vamos a ver, el combate dialéctico que tiene Apolonio con la empusa es grandioso, y muy interesante para lograr, sobre todo, que ella se descubra. Ahí estamos a ese origen del exorcismo, unas ideas de cómo se exorciza a un demonio. Pues primero de todo, sabiendo su nombre. Entonces él tiene que saber que tú, cómo te llamas empusa, reconoce que eres una empusa. Entonces es muy fácil de aniquilar por los sabios. Y ahí tenemos después, como estáis contando, esa evolución a través de la hechicería y de la brujería, que en la Roma clásica tenían concepciones muy diferentes, pero se van unificando en la Edad Media, y ahí, y sobre todo, tienen
esa desembocadura brutal en la Edad Moderna con las persecuciones de brujas. Y yo cuando escribía mi libro, estaba uno de los textos que estaba utilizando de cabecera, era la breve historia, que no es tan breve, pero sí es mucha historia de la brujería de Jesús Callejo. Entonces, muy interesante, porque ahí además, yo ya conocía ese dato, pero hay que repetirlo, yo lo repito siempre, aunque a lo mejor no tenga que ver con las vampiras. En España, que se persiguió a estas mujeres brujas, muchas acusadas también de vampirismo, sin citar la palabra vampirismo, pero que se les acusaba de devorar y de sorber la sangre de los niños. Aquí hubo 59 ejecuciones. Muy pocas. Por la Inquisición, se pasaban a la... No, pero 59 en total. En total, 59 ejecuciones. El caso del proceso de Logroño, que fue el más importante de todos, 1610. Zugarramurdi, donde muere María Simildegui y muere Juana de Barrenechea y tal. 11 ejecuciones, y de ellas 5 fueron, ya habían muerto. Podrían haber muerto también torturadas, hay que decir, porque lo que sí que es cierto, y ahí no hay leyenda negra ni leyenda blanca que lo quite, es que sí que se les tortura. Todas las investigaciones de la época en cualquier lugar de Europa hacían eso. En todas partes. Era algo general. Y estamos comparando para que hablara algo normal. 59 casos contra 50.000. Pero muchas de ellas porque estaban incursas en casos de asesinatos y de muerte de niños por ungüentos y por cosas así. Oye, pues ahora que comentáis esto... Pero en el proceso de Logroño, Fray Diego de Salazar terminó con todo aquello rápido y tal, porque aquí en España, como la Inquisición cobraba de sus propias víctimas, la bruja no interesaba prácticamente. Que habéis dado este salto adelante en el tiempo que yo no sabía cómo dar y habéis llegado al año de 1610. Me viene muy bien para hablar del siguiente caso con la invitada que nos está esperando al otro lado de la llamada. Porque en 1610, si no estoy mal informado y ahora me lo confirmará ella, fue el año en el que se atribuye el fin de los crímenes a la protagonista del otro libro que tenemos sobre la mesa, que es La Hungría de Erzsébet Báthory, la Condesa Sangrienta, editado por Acal y escrito por Laura Blázquez Cruz, que es doctora en Lenguas y Culturas, profesora en la Universidad de Jaén y apasionada de los monstruos y sus manifestaciones en la cultura popular. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Escobulandia. Muchísimas gracias por la invitación. Pues estoy bastante bien. Bueno, 1609. 1609. He fallado por un año. Casi. Pero me voy acercando, Laura. Voy mejorando poco a poco. Oye, y precisamente para los no iniciados, ya que hago referencia a esto, ¿puedes presentarnos someramente, y aquí sé que va a abrir a la interpretación y al debate, quién fue la condesa Báthory? Bueno, pues Báthory, normalmente la conocemos por Elizabeth Báthory y bueno, su nombre húngaro original es Erzsébet Báthory. Fue se conoce por la Condesa Sangrienta, y de alguna manera derivada del vampirismo de la zona de los Cárpatos relacionada con Drácula, a la que se le atribuye la muerte de en torno, y digo en torno porque no es una cifra clara, de 600 muchachas vírgenes, para drenarle la sangre. Y bueno, el objetivo era pues tomarse baño de sangre para preservar la juventud. Aquí la califica como la mayor asesina en serie de la historia, sean 610, 650, las que sean, son una barbaridad. De la historia moderna, ¿eh? Sí, la historia moderna. Que tenemos una locusta en el mundo romano que también hacía las suyas. El caso es que estamos alternando entre asesina en serie, bruja, como decía Juan Antonio, vampira. Estamos en ese perfil, ¿no, Laura? Sí, pero precisamente, claro, está muy relacionado con el vampirismo precisamente por la zona donde vivió y donde tenía prácticamente todas sus posesiones. Pero más que vampirismo, incluso deberíamos hablar de canibalismo. Aunque es una figura muy curiosa porque ella prácticamente se la retrata de una manera muy pasiva. Ella directamente o muy pocas veces cometía los asesinatos de primera mano. Y los pocos que hacía, o que se dice que hacía,
era más bien a través del mordisco, ¿no? En la cara y en el cuello de sus víctimas, pero para despellejar la piel. Entonces, por eso digo que, bueno, canibalismo, vampirismo... muy relacionado. Qué horror. Sí. De hecho, de las cosas curiosas es que todos sus cómplices fueron ejecutados, pero ella no, ella fue encerrada realmente hasta el momento de su muerte. Porque era noble. Claro, porque era condesa, no se podía. Sí, ¿no? Le protegía. Es decir, claro, no podemos sacar una conclusión de si esto es todo mito, es todo realidad, porque si en verdad cometió lo que se le atribuye, la ley del tripartito la protegía. Es decir, una de los parámetros de esta ley, que bueno, era una ley que no regulaba completamente todo el ámbito social de la Hungría de la época, pero lo que sí establecía es que los campesinos eran propiedad de los nobles y por lo tanto podían hacer lo que quisieran con ellos. Traducción, que si en verdad cometió los crímenes, podía haberlo cometido bajo la ley, estaban amparadas por la ley. Muy bien. Pero claro, aquí ya un poco la lingüística tendríamos que analizarla, si asesina o dueña. Laura, nos interesa mucho tu opinión, porque en fin, has hecho una monografía perfecta, precisa y amplísima de esta condesa sangrienta y evidentemente se la achacan esos 600 asesinatos, siempre mujeres jóvenes, doncellas, vírgenes a ser posible, porque dicen que la sangre con la que ella luego se bañaba o se duchaba pues tenía propiedades regenerativas mucho mayores. Y cuando se encuentra un poco, en fin, en el castillo, cuando hacen un poco la observación y el análisis, lo que se encuentra allí es una escena dantesca, ¿no? Cuerpos mutilados, jóvenes prisioneras torturadas, muchos rastros de sangre por las cámaras. ¿Qué hay de verdad o mentira? ¿O se intentó ir contra ella y se inventó muchísimas de estas atrocidades? Claro, eso es parte de lo que no queda totalmente claro en los registros. Hay que tener en cuenta que mucho de lo que se conoce hoy en día sobre la condesa sangrienta viene de fuentes, incluso no solo secundarias, sino terciarias, de la literatura popular. Penrose es una de las personas que más de la escritora, ¿no?, que más ha provocado, ese sería el verbo, ha provocado que tengamos esa referencia de Bathory hoy en día. Pero el hecho, ¿no?, la escena en el que van a arrestarla, que va Georgi Thurzo con el ejército y demás, pues hay contradicciones. Es decir, hay muy poquita. Lo más objetivo es el registro del proceso judicial, que sí, que dice que y una carta que envía a su mujer al día posterior, ¿no?, que describe lo que vio al entrar, que era una escena horrorosa, que había una muchacha que de hecho la estaban degollando, la estaban matando en ese momento, pero hay fuentes que contradicen esto, porque hay autores que dicen que directamente entraron y se encontraron todo este panorama. Hay otros que dicen que tuvieron que bajar a las mazmorras y tuvieron que rebuscar un poquito hasta encontrarla. Entonces no termina de quedar claro. Y lo más fiable es precisamente la carta y la narración que hace Thurzo, que es uno de los que principalmente la acusaron. Que era el gobernador de la provincia, sí, y que era el marido de la prima, precisamente, de Elizabeth Bathory. Exactamente, y había intereses creados en que Bathory fuera encarcelada. De hecho, hay que tener en cuenta que uno de los testimonios justo antagonistas a esto dice que justo cuando entran estaban interviniendo a una muchacha, la muchacha que supuestamente estaban torturando, y es que la estaban interviniendo porque había tenido un ataque de un animal salvaje días antes. Y tengamos en cuenta lo siguiente, las mujeres nobles aprendían las artes, por así decirlo, que por eso también se la relaciona con la brujería, la arte es curativa. Y hay otros que dicen que la estaban curando. Entonces, claro, ya no queda claro exactamente si en esa escena de sangre la sangre intentaban impedir que saliera o estaban haciendo que parase, ¿no? Uh-huh. Aún así, cuando Georgi Thurzo va allí por orden del rey en 1610, él va porque el rey ha recibido una serie de quejas, sobre todo porque de esas 600 o 610
muchachas que han fallecido, hay alrededor de unas 80 que son de clase noble, por aquello de que la sangre, hay un momento determinado en el que a ella le dicen que la sangre de una mujer noble no es igual que la sangre de una campesina, ¿no? Y que por supuesto le va a dar mucha más juventud. Entonces, que es el gran error de Elizabeth Bathory, empezar a utilizar a hijas de nobles en lugar de campesinas, ¿no? Que nadie las va a ir a buscar. Los nobles, evidentemente, se quejan ante el rey, y es el rey el que pide a George Zurzo, que es el gobernador precisamente de la provincia, el que vaya allí. Y la cuestión está en que cuando hay el tribunal, en el juicio, todas estas, algunas de las muchachas que todavía son encontradas ahí, ellas cuentan las historias lo que están sufriendo. Muchas de ellas, pues como tú bien narras en el libro, o esa posibilidad que nos acabas de contar, ¿no? Pues con mordiscos en el cuerpo, con cortes, incluso con faltando partes del cuerpo, de los senos, de las nalgas, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de los mordiscos. Entonces, son ellas, e incluso alguna chica que se escapa previamente, en la que da el toque de alarma para que el rey pues ya decida tomar cartas en el asunto. O sea, yo creo que sí que hay una parte escrita importante, pero llega un punto en el que, claro, el juicio es una noble. Además, no deja de ser la mujer, precisamente no solo noble, sino además muy adinerada, no deja de ser la mujer del caballero negro, del conde, y aunque haya fallecido, pero tiene ese poder, y a partir de ahí pues no se pueden permitir ciertas cosas, sobre todo cara al resto de Europa, es decir, de los países que hay alrededor, porque bueno, la situación, una cosa es con alguien del pueblo, pero otra cosa es pues matar en la hoguera, como han sido matados el resto de los sirvientes, ¿no? El fuego o tal. A ella no la pueden hacer, y que por eso la emparedan. Pero esas son las circunstancias a priori que se dan en la situación. Bueno, no la emparedan, la dejan encerrada en su castillo. Esa es otra de las... Sí, pero son 4 años sin ver la luz, ¿no? Me parece. No, sin salir del castillo. Sin salir del castillo. Pero ella está plenamente viviendo en su posesión. De hecho, recibe visitas y por eso, claro, se habla de que tiene privilegios como noble, incluso tras un proceso judicial. Pero aquí lo importante es otra cosa. Con respecto al número de víctimas, se habla de 300 en un caso, se habla de 600 en otra fuente, se habla de 650. Es decir, va variando el número tal, pero no tenemos una lista, entre comillas, oficial. Si bien es cierto que estamos en el inicio del Renacimiento. En Hungría el Renacimiento para los nobles sí llega, pero para los campesinos todavía no ha pisado la zona. Pero claro, el registro sí es verdad que no es algo como lo que podemos entender hoy en día, ¿no? Pero claro, el número de víctimas, tenemos nombre y apellido de muy poquitas de ellas. Y claro, si en el caso de que hubiera... Claro, cuando ella ya crea el gineceo, cuando parece ser que se queda sin víctima campesina, pues decide crear el gineceo, ¿no? Que es como una escuela de etiqueta, como la podemos... de protocolo. Exactamente, sí. Exactamente, como lo conocemos hoy en día. Y ahí, claro, parece ser que es cuando ya salta la alarma, porque ya son los nobles los que se dan cuenta de esto, y dependiendo de si el asesinato es a un campesino o a un noble, la pena, que la pena generalmente es desposesión de sus bienes, es de una manera o de otra. La cosa es que hay también información que no de todo es congruente. Porque, por ejemplo, se habla de la visita de unos familiares para una muchacha que era una hija de estos nobles, que van a buscarla, insisten en que Bathory, pues se las enseñe, es muy reticente a esto, pero cuando lo hace, pues está en muy malas condiciones. Pero claro, lo que no se entiende en que si estas familias van a ver a sus familiares, a sus niñas, a su hija, y las ven así, que las sigan dejando en el gineceo. Entonces, claro, desde el punto de vista de la lógica, son datos que no terminan de cuadrar. Por eso no se puede afirmar rotundamente de que cometiera, de que no cometiera.
los asesinatos porque hay información muy contradictoria, y aunque estamos hablando de hace 4 siglos y evidentemente los parámetros sociales cambian, hay cierta lógica que no se entiende, es decir, ciertas circunstancias, ciertas reacciones o no reacciones que no se entienden, que ante ver un cuerpo en proceso de mutilación, pues los familiares no reaccionen ante ello, ¿no? Entonces, claro, son de ahí la falta de conclusión. No se puede ser conclusivo con respecto al tema de la condesa sangrienta. La vamos a conocer, la condesa sangrienta. De por vida, ese San Benito yo creo que nadie se lo quita. Pero bueno, se trata de mirar el caso desde otra perspectiva, ¿no? Con distancia y perspectiva. Juan Antonio, ¿qué visión tienes tú sobre el caso de Bathory? Bueno, Erzsébet Bathory para mí era una de las figuras claves de la historia, fue una de las figuras claves de la historia de la Europa central finales del siglo XVI y principios del XVII. Simplemente por la importancia de su apellido, el Bathory. Incluso su marido, Ferenc Nadasdy, utiliza el apellido de Bathory en numerosas ocasiones cuando tiene que actuar en nombre del emperador. Fue una mujer, seguramente una psicópata asesina, bueno, seguramente no, lo fue. Pero fue fascinante. Una mujer que hablaba alemán, que hablaba latín y escribía, que podía leer también en griego, también seguramente el eslovaco, bueno, lo que se hablaba entonces por aquellos lugares, y algunas otras cosas. Una mujer que seguía las mismas pautas que se estaban utilizando en otras partes de Europa, donde las cortes eran hervideros también de conocimientos mágicos y ocultistas. Tenemos a Felipe II aquí, que se las daba muy de rey católico, pero tenía la mejor colección de grimorios de toda la cristiandad. O tenemos a su sobrino, el rey Rodolfo II, en Praga, rodeado de los mejores alquimistas. Ahí estuvo incluso John Dee y Edward Kelly, los grandes magos de la Inglaterra isabelina, unas veces como espías y otras veces pues como lo que eran también, como magos. Y Bathory no se diferenciaba mucho de estas cuestiones. Yo creo que la clave esta mujer era muy cruel, lo era desde un principio, y desde luego las cartas que se escribía con su marido, que se intercambiaba, él estaba en la guerra casi todo el tiempo, pues lo muestran. Pero la clave fue cuando este murió, lo que no quiere decir que fuera su muerte la de que se desencadenara esto, porque era ya mala de antemano, pero sobre todo por ejemplo, ahí me quedo con lo que explica, tomándolo con pinzas, pero ella estuvo 10 años investigando. Valentin Penrose, esta poeta surrealista francesa que se empapó hasta menos de sangre, supongo, de todo. Y ella habla de que la llegada de una bruja, Darbulia, eso cambió todo. Y fue cuando estos conocimientos mágicos, en algunos momentos dicen, bueno, la introdujo en la magia roja, bueno, yo no sé si llamarle magia roja, magia negra. Lo que sí que es cierto es que era una magia muy distinta a la brujería que se estaba dando en otras partes de Europa, donde el demonio era el interlocutor. Aquí estamos hablando de una brujería mucho más antigua, una brujería muy pagana, que bebía en esas deidades de los bosques primigenios. Quien ha estado por esa zona se da cuenta de lo que estamos hablando. Eran lugares primigenios, de bosques con una antigüedad increíble, donde todavía hoy, yo la última vez estuve en 2024 allí en Chachtice, y había osos, y los estábamos oyendo que podían estar a 1 kilómetro. Un oso debería ser una cría, porque se llamaban entre sí. Entonces, son lugares no solo tenebrosos, sino que guardan cosas que posiblemente era lo que esta mujer que tenía. Además se han conservado algunos de los encantamientos que podía utilizar, invocando a las nubes para que la protegieran, a un dios especial de por ahí. Pues lo que pasa, de ahí pasar a que se le fuera la cabeza totalmente, y teniendo el poder que tenía, pues creo que es bastante fácil. Bueno, su marido era un psicópata también, ¿eh? El famoso caballero negro de Hungría. Un empalador. Y empalaba. Bueno, era costumbre de la zona. Pero una pregunta la parte de deporte. Porque tenemos aquí un pequeño debate. ¿Realmente Erzsébet Bathory tenía un diario? ¿Ella llevaba día a día un poco todo este tipo de torturas o de tropelías que ella hacía? Se habla del diario, pero no se ha encontrado el diario.
Sí que por eso os decía lo de las distintas fuentes, ¿no? Valentin Penrose precisamente es una de las, con su narrativa histórica, pero que al fin y al cabo mete pues literatura también. Claro, llega un momento en el que bueno, hay ciertos hechos que sí son más fácilmente descartables como de historia, ¿no? Cuando invoca a los gatos, ¿no? Cuando viene Darbulia, y Darbulia es descrita como una bruja con pinta de animal. Claro, eso es fácil descartable, pero sí es cierto que hay momentos en el que la mezcla de historia y de ficción pues ha alimentado el mito. Y uno de ellos es el diario, y el diario no se ha encontrado por ningún lado. Se habla del diario, pero es que no se ha encontrado. Es como la historia... Pues qué pena, ¿no? Porque saldríamos de dudas. La historia de la tumba, donde está enterrada. No sé si tú sabes alguna cuestión, porque ese es uno de los grandes misterios. No se sabe si estaba en Cháchtice, en la iglesia, o si se la llevaron de vuelta a Nirvator, donde estuviera. Parece ser que se la llevaron, pero no está nada claro. Se la llevaron por reclamación de la población. Sí, porque creían que esta bruja, o lo que fuera, esta asesina, estaba ahí haciéndolas después de muerta. Exactamente, pero es que lo curioso de todo ello es que el mito de Bathory surge en torno a un siglo después de su muerte, en torno a 1700, y es encontrado o es alimentado por un jesuita que dice encontrar el acta, o una de las actas de los procesos judiciales, y lo menciona, pero es que no hay registro de todo lo que menciona en su primera biografía, que es una de las biografías pues sensacionalistas, ¿no? Ahí ya empieza a contradecir el tema del número de víctimas. Pero es que se habla mucho de diarios, se habla mucho del cántico ¿no? que invocaba a los gatos y demás, pero es que apenas podemos comprobar eso con documentación fiable, más allá del proceso judicial que está en el archivo de Budapest, y incluso también teniendo en cuenta que el proceso judicial pudiera estar mermado, ¿no? O pudiera estar manipulado por intereses históricos, políticos y económicos sobre todo, pues incluso esas actas tampoco pudieran ser fiables al 100%. De hecho, los 650, ese número de 650... parece venir de una lista que supuestamente habría encontrado un oficial y que se lo contó a una de las doncellas. Sin embargo, este oficial en el juicio no intervino. Es el que hablaba cuando se hablaba de 650. Pero te digo una cosa, asesinados. Sean 650, 610 o 300, la historia no cambia demasiado. Y hablaba Laura de la construcción del mito en torno a la figura de Bathory, que comienza a surgir un siglo después. Pero te quiero hacer la pregunta inversa, Laura. ¿Cómo contribuye la historia de Bathory y ese mito en torno a su figura a la continuación de las leyendas vampíricas que llegan hasta nuestros días? Ha sido una figura clave, y estamos hablando de cómo se ha construido la imagen de las vampiras en concreto, que ha llegado al siglo XXI. ¿Bathory ha sido una figura clave en la construcción de ese vampira que tenemos en mente todos? Sí. De hecho, Bathory de alguna manera se ha alimentado del mito de Drácula, por el tema de la zona de los Cárpatos. Pero, por ejemplo, poniendo un ejemplo de literatura, cómo ha repercutido en la literatura, y esa literatura también ha influido hoy en día, Carmila, de Sheridan Le Fanu. Carmila se basa, esa descripción de la vampira lésbica tiene prácticamente toda la base en el mito de Bathory. Claro, Bathory, ¿qué es lo que llama tanto la atención de esta vampira? Bueno, como todas las vampiras, ¿no? La sexualidad y la atrocidad, ¿no? La sangre y demás. Y eso ha contribuido, pues, por ejemplo, a gran producción literaria de la literatura inglesa, ¿no? A partir de 1660, como decía, ¿no? Carmila, de alguna manera también el vampiro de Polidori, bueno, que es masculino. Y bueno, toda esta literatura creada en la literatura inglesa, que de alguna manera ha contribuido también a la apropiación del mito de Bathory. Bathory ha sufrido una anglicanización, una colonización cultural. ¿Cómo la conocemos? Por Elizabeth Bathory, no por Elizabeth Bathory. Claro,
la literatura inglesa se ha apropiado de Bathory. Y a partir de esta literatura sirve como base, ¿no?, para mucha de la producción cultural hoy en día. Es decir, todas las producciones, o muchas, todas no, pero muchas de las producciones fílmicas, las series, literatura y demás, beben pues del siglo XVIII, XVII y XVIII, pues de Bram Stoker, de Sheridan Le Fanu, de Polidori, bueno, también no relacionado con Bathory, pero por ejemplo también de Shelley, Percival Shelley y también Mary Shelley, ¿no? Entonces, bueno, a través de esa apropiación cultural, anglicanización de la condesa, pues de alguna manera se sigue con el virus, valga la redundancia, ¿no?, de proliferar en cuanto al vampirismo, y sobre todo el vampirismo femenino, precisamente por todo el movimiento feminista que estamos teniendo en este último siglo, ¿no?, que ahora pues surge con más fuerza la necesidad, parece ser, de estudiar la monstruosidad femenina, e incluso un poco para desmontarla, ¿no?, el por qué se ha creado, por qué la monstruosidad femenina es tan presente, ¿no? ¿Por qué todo lo femenino, la sexualidad, la asertividad, bueno, pues se tiene que monstrificar de alguna manera, ¿no? Y eso es por las distintas olas del feminismo. Y bueno, ha hecho un poquito de efecto dominó, pero sobre todo esa apropiación de la literatura del siglo XVIII. Pues sobre todo ello vamos a seguir hablando en esta segunda hora de Escóbula. Recuerdo La Hungría de Erzsébet Bathory, La Condesa Sangrienta, editado por Acal, el libro que os recomendamos, firmado por Laura Blázquez Cruz. Laura, gracias por acompañarnos y gracias por todas estas enseñanzas. Muchísimas gracias a vosotros. Preocupado, Jesús, porque antes le he hecho el examen a Juan Ignacio, no le he visto los colmillos, pero Juan Ignacio ha dicho que lo que destacaba realmente eran los incisivos, y los incisivos se los he visto, son grandes. ¿Cuadradillos? Son grandes, no, son largos, cuadrado. En cada programa pierde un diente. Así que, Juan Ignacio, no serás un vampiro, ya me estoy preocupando. Por las tardes solamente y los martes. Estabas levantando la mano, Juanito. Estaba levantando la mano porque me hubiera gustado aportar algo insólito, pero creo que he conocido de Juan Antonio y de algunos otros, que tiene que ver con Erzsébet Bathory, que es la existencia en España de una película infumable. Una solo. Muy bien. Una película infumable que hizo un señor que se llama Jacinto Molina, o Paul Naschy, que se llamó La Noche de Walpurgis, donde el personaje fundamental es una condesa enterrada que es resucitada de alguna manera por la Cruz de Mayenza, que se llama Vanessa d'Argulia. ¿La conocías? La Noche de Walpurgis. Pero porque no me parece que sea tan mala, ¿eh? No, pero una cosa, me está diciendo... Depende. Que tú sales en la peli, me dice Espi. Sí, yo estuve trabajando en esa película, sí. Por ahí venía, porque tú la maquetaste, claro. Es uno de los que muerde. Claro. Efectivamente, y se rodó en un edificio desaparecido ya, que fue el hospital de tuberculosos de Navacerrada. Ese de Navacerrada, claro, que sales de actor tú. Que el tema de la evolución en el cine de las vampiras es curioso, porque como hablábamos al principio del mal olor, el clásico imagen de Nosferatu al principio, lleno de porquería, flacucho, ahí arrugado y extraño, y cómo eso se ha ido dando la vuelta. Y ahora, la Selene de Underworld es una tía buena, es elegante, tal. Los que son peludos, huelen mal, tienen boquillos, son los hombres lobos, son totalmente diferentes. Aún así, fíjate, Elizabeth o Erzsébet Bathory. Yo ¿Cómo? Es que por eso digo Elizabeth, porque como no sé pronunciarlo. Ya, Elizabeth, sí. Claro. Yo para qué me meto también. Claro. Erzsébet. Ella fallece cuando tiene 54 años, después de pasar 3 años y medio prácticamente allí en una estancia en el castillo. Pero lo que dice la leyenda,
y eso es para dejarla votando para continuar con el programa, es que parece como que incluso sí que hubiera hecho realmente un pacto con el diablo, o cuanto menos sí que todo lo que ella había hecho había dado sus frutos, porque fíjate, ella tenía una especie de ventanita a través de la cual le pasaban la comida, y a través de esa ventana pues estaba la soldadesca joven. Estamos hablando que ella tenía 54 años y estamos hablando de 1614. Es decir, no podemos comparar los 54 años de ahora, de una mujer de ahora, con una mujer que tendría entonces, ¿no? La forma física, etcétera, etcétera. Y entonces la soldadesca joven, pues evidentemente, pues que a priori no atendería a los encantos de una mujer ya de esa edad, ¿no? Rozando los 60, pues decían que, pues se turnaban para mirarla a través de esa ventanita donde le pasaban la comida, porque era curioso, porque dice, a pesar de tener casi 60 años, no aparentaban más de 30. Claro, eso es lo que se decía con lo cual, ahí es donde, por decir de una manera, empieza o continúa, empieza, diría, ¿no?, esa leyenda, claro, ¿no?, de la condesa sangrienta, y de que realmente la sangre daba sus frutos. Has dicho una frase que es clave. Eso es lo que se decía. Y aquí es donde empezamos a pasar de la realidad a la leyenda, al mito, de la leyenda al mito, del mito a la plasmación literaria, cinematográfica, claro, a la imagen que nos ha llegado hasta nuestros días. Mira, perdona, Juan Antonio, solo un par de detalles para ya terminar un poco con la historia, ¿no? Porque realmente estamos hablando de historia de Elizabeth Bathory. Hay como dos principios, dos elementos que luego se repiten tanto antes como después de ella. Por una parte es el culto a la sangre. La sangre siempre considerada como ese elemento vivificador, ¿no?, y donde está ese aliento vital, pero no solo de los seres humanos, sino también de los animales. Y luego esa búsqueda del elixir de la eterna juventud. El problema que tiene todos estos nobles, ya no te digo príncipes, reyes, monarcas, es que envejecen, es que al final acaban muriendo igual que los plebeyos, igual que los campesinos. Entonces se resisten a eso y buscan cualquier remedio. Ha comentado nuestra invitada que Bathory también le gustaba, en fin, los procedimientos terapéuticos, en fin, las medicinas. ¿Para qué? No tanto para curar algún tipo de enfermedad, que también, sino para alargar su vida. Entonces, eso es algo recurrente que se da en toda la literatura vampírica, pero no solo eso, sino también en los sacrificios humanos, también en los psicópatas, también en la gente que en la sangre buscaba ese líquido rejuvenecedor. ¿Por qué? Porque si algo les caracteriza a los que tienen mucho poder es que no quieren terminar como sus súbditos, y de ahí claro, siempre esa obsesión, esa manía de convertirse en probadores de sustancias de lo más heterogéneas y de lo más extrañas. Lo mismo que le pasó a Cixi Huangdi, el famoso emperador amarillo, que murió precisamente buscando el remedio de la inmortalidad allende de sus islas. Lo que pasa es que la única verdad es que la muerte nos iguala a todos. Totalmente. Exacto, esa es la conclusión. Juan Antonio. Sí, no, solo quería insistir en la importancia que tuvo la figura de esta mujer, bruja, vampira, asesina, psicópata, lo que queramos, realmente en la literatura de vampiros. Ahí tenemos, lo ha citado Laura, la Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, de 1872. Podemos hablar con calma de los relatos, si sí, sí, o por ejemplo el Drácula de Bram Stoker. Bram Stoker en el original, uno de los originales que se encontró, y en unas hojas que se encontraron, creo que está en la Biblioteca de Filadelfia, ahí se citaba como uno de los libros en los que se inspiró el libro sobre los hombres lobo de Sabine Baring Gould. Este hombre escribe un libro sobre hombres lobo y demás, pero hay un capítulo, ni siquiera llega un capítulo, una parte donde habla sobre Elizabeth Bathory. No le cita su nombre, pero efectivamente es ella y se ve claramente. 10 años y esto se publicó 10 años antes que La Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu. La protagonista de Joseph Sheridan Le Fanu, que es la vampira más alucinante de toda la literatura sobre el tema, muestra hasta qué punto la mujer, como tomando esas características vampíricas, puede convertirse en una amenaza para el hombre, pero al mismo tiempo puede ser un modelo de lo que vendría muchísimo después. Cuando dices alucinante, ¿qué quieres decir, para entenderlo? En cuanto a de la novela en sí, del personaje de la vampira. El personaje,
La manera en que está descrito. No le envidia nada al Drácula de Bram Stoker. Es muy diferente, por supuesto, la composición. En el caso de Drácula de Bram Stoker es a base de cartas, de testimonios, de grabaciones, de artículos de periódico. Es un novelón. Es un novelón, es increíble. Buenísimo. Pero desde su brevedad, porque es una noveleta, no es una novela, es una novela corta, Carmila, pues se introduce unos temas que eran tabú en aquella época. Lo primero que fuera que una vampira, ya sabía, bueno, Gautier, Hoffman, otros muchos. Edgar Allan Poe también había tratado el tema del vampirismo femenino, pero aquí lo que convierte a esta vampira es su capacidad para venir de mucho más allá del tiempo, y eso lo va contando en la novela. Y por otra parte introduce el tema del cazador de vampiros, del investigador de vampiros, el barón Vordenburg, que es una especie de precuela de Van Helsing, de Abraham Van Helsing. Y lo más interesante es que nos está contando también un amor prohibido. No el amor entre un vampiro y un humano, que eso ya se había contado a lo largo de los... Estamos hablando de 1872, sobre todo de esos 70 años del siglo XIX, sino entre un vampiro, una vampira y una chica, y una mujer. Uh-huh. Estamos hablando de un amor lésbico en plena Inglaterra, en plena Gran Bretaña victoriana. Eso fue un choque tremendo, y aún así eso se permitió. Y también está marcado toda la escritura y después de la publicación de Carmila por muchos acontecimientos misteriosos en torno al propio Serán de Le Fanu, que apenas sobrevivió un año y pico a la publicación, recluido en su casa en las afueras de Dublín, en Irlanda, otro gran irlandés como Bram Stoker, y eso impregnó de mucha más leyenda esta figura de Carmila. La han llevado en algunas ocasiones al cine, pero nunca de la manera descrita como... un ejemplo, por ejemplo, de cómo Carmila influyó en Drácula, es que en un principio, en el primer borrador, que hizo, uno de los primeros borradores que hizo Bram Stoker, él situaba la acción no en Transilvania, sino en Estiria. En Estiria, que es una zona del sur de Austria, pues es donde sucede toda esta cuestión. Estamos hablando de ese territorio vampírico por excelencia que está en los Cárpatos, al sur de los Cárpatos y un poquito más allá. Entonces, ahí es donde en el siglo XIX empiezan a confluir todas las historias vampíricas que había habido en torno a las epidemias de vampiros que nos contaba el abad Calmet, y es como una especie de explosión, y esa explosión no tiene lugar con Drácula, sino con Carmila. Hay una versión, bueno, no es una versión, pero se parecen, pero tiene una clarísima influencia, tanto en cine como en guión. El guión es de Will Strieber, el famoso autor de Intrusos, que es la película El ansia de Tony Scott. Buenísima. La coleccionista, claro, la coleccionista de arte Miriam Baylock. Ella es una Elizabeth Bathory. Es idéntico, sí. Exactamente igual. Sí. Ahora dirían empoderada. Aún así, fijaros, yo creo que dentro de ese salto que hemos hecho desde la época de Elizabeth Bathory hasta ya la literatura, hay de por medio una realidad social que es la que marca también que todo esto tenga el éxito que tiene, más allá de la sexualidad femenina, más allá del miedo que nos atrae y a la vez y los temas tabú de los temas tabú. Hay una realidad social que se está viviendo sobre todo en la época de las grandes epidemias, y en las grandes epidemias en Europa estamos hablando de que hay una escasez de alimentos, hay unas privaciones de alimentos, hay muchos mendigos, etcétera, y los cementerios, por ejemplo, entraban en los cementerios para dormir, entraban muchos mendigos, incluso dormían en los mausoleos, y que salían por la noche a buscar la comida. Uh-huh. Entonces, eso, imagínate cómo estaban los mendigos, todos con andrajos, la forma de caminar, etcétera, con lo cual se les veía salir de las tumbas o se les veía salir de los ¿cómo se llama? De los mausoleos, y eso causaba una sensación. Pero más allá de eso, incluso, como he dicho, en los periodos de grandes epidemias, donde lo que pasaba es que cuando fallecían o justo estaban falleciendo las personas, lo que se hacía es directamente se llevaban al cementerio y se tiraban en montones. ¿Para qué? Para evitar
que la epidemia, o sea, de evitar el contagio, ¿no? Entonces, lo que ocurría es que en muchas ocasiones se dejaba a la gente allí que todavía no estaba muerta. Claro. He ahí uno de los problemas. ¿Qué ocurría? Que algunas de estas personas, de estos enfermos, que estaban entre los montones y las decenas de cadáveres y tal, algunos salía. Además, los iban a dejar allí con la intención de cubrirlos con la cal, incendiarlos, etcétera, etcétera, para evitar, ¿no?, en la medida de lo posible el contagio, que se propagara el contagio, ¿no? Pero entonces resulta obvio que en esas circunstancias, si veían que alguno de estas personas que estaban en esos enormes montículos donde estaban todos los muertos y que se levantaban y que intentaban, además, imagínate cómo se moverían, ¿no? Claro. Pues cayéndose, claro. Con un movimiento no podrían, o les costaría mucho andar, etcétera, etcétera. Eso es lo que creó el terror social de la realidad del vampiro, de la que luego pues también hablan y se hablaba en la época, ¿no? Calvet, etcétera, etcétera. Y luego, David, entonces, también el tema de la que eso es catalepsia, fundamental, ¿no?, para entender el éxito que luego tiene más allá de las vampiras, o incluso, bueno, porque el vampiro, fíjate, el vampiro campesino, el vampiro humilde, no es el que tiene éxito. El que tiene éxito es el vampiro de Polidori, es decir, es el galán, es el noble, ese es el que. ¿Por qué? Porque es atrayente. Y en el caso, porque es el vampiro elegante. El Brad Pitt de turno. Exactamente. Y en el caso de las mujeres, no estamos hablando de una vieja desdentada que se le cae el pelo, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de mujeres insinuantes, que sexualmente activas o muy activas, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso llama muchísimo la atención en la época. Y eso es lo que hace que luego todo este tipo de literatura y por supuesto el cine ya del siglo XX tenga el éxito que tiene. A ver, has tocado varios temas ahí. Yo iba a comentar algo de Carmila, pero bueno, te comento un poquillo lo que acabas de decir, David. Un poco las epidemias vampíricas son del siglo XVIII y evidentemente es cuando se empieza a racionalizar que aquellas leyendas sobre vampiros a lo mejor tienen una explicación médica, ¿vale? Por eso mismo, porque había sobre todo epidemias de rabia donde las características y los síntomas pues eran muy parecidos a lo que luego la literatura vampírica consideraba que era tal. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, que Voltaire, por ejemplo, en su diccionario filosófico, Voltaire hiciera un comentario al epígrafe de vampiros diciendo que bueno, que todo era irreal, que se podía explicar por cuestiones médicas sencillamente por esto, ¿no? Por estas epidemias que él había contemplado, por lo menos lo había reportado tanto en Hungría como en Serbia, en fin, varias que se produjeron en el siglo XVIII. Y no solo él, sino Colin de Plancy, por ejemplo, en la historia de los vampiros y los espectros, que es una obra de 1820, también habla de los vampiros desde un punto de vista escéptico, pensando que aquellos que creían en los vampiros eran unos papanatas porque, bueno, pues era fruto de la superstición y que no habían entendido muy bien determinadas enfermedades y sobre todo los efectos de esas enfermedades. Pues os digo que en el siglo XVIII sí que hay una ruptura del mito de la credulidad en el vampiro y ya se empieza a pensar que a lo mejor tiene una base porque además médica está y biológica. El sentido común de la ilustración. Claro, el padre Benito Feijóo. Y Benito Feijóo también pues, criticó a otro Calmet. Ilustrado, totalmente escéptico en su teatro crítico universal, que es lo que dice. Pero es que forma parte de la época. Tanto los incluso la emperatriz Teresa de Austria, pues ella encomendó a Gerhard von Swieten, a quien se le considera como una posible inspiración de Van Helsing, para que vaya a los sitios y descubra esa falsedad, porque lo que se estaba produciendo a raíz de las epidemias vampíricas unas decenas de años antes era una exhumación masiva de cadáveres para hacer esos rituales vampíricos. Claro. Y lo que pasa es que en torno a von Swieten hay algunas leyendas muy raras. Los jesuitas iban a por él siempre. Entonces dicen, bueno, pues ha soltado todo esto. Desde luego, para de alguna forma calmarlos. Pero también hizo algunas averiguaciones que le situaban mucho más cerca de Calmet, porque Calmet lo que quiere es desprestigiar, en teoría, cuando él comienza el libro, quiere desprestigiar el tema del vampirismo. Pero tú te lees el libro y dices, pero pardiez, es que esto si no eran verdad, eran algo muy, muy parecido. Entonces, y de ahí aparecen, es muy interesante porque va citando las expediciones que mandaban desde Viena, desde la corte de Viena, a la zona del Banato de Timisoara o al norte de Serbia, zonas que acababan de ocupar a los turcos el Imperio Austríaco, y mandaban
médicos militares mandaban expediciones militares porque tenían que ver qué demonios estaba pasando ahí, que la gente estaba como loca. Y los propios militares hacían esas ceremonias, esos rituales de exhumación y destrucción de los vampiros. Claro, no tenían otro remedio los hombres, porque los haiduques que habitaban ahí, que eran una especie de cosacos bandidos, de la zona... Sí, bueno, no tanto bandidos, eran... Estaban organizados, pero... Sí, que eran una especie de mafiosos, de campesinos mafiosos, pero que protegían, protegían el territorio para que no volvieran los musulmanes, desde Bosnia y de lo que hoy día es Bosnia, por supuesto. Y claro, ellos decían, bueno, pues no hacéis lo que nosotros os queremos que hagáis con los cadáveres, nosotros nos marchamos de aquí, con lo cual era una amenaza para toda la estabilidad de la zona. Entonces se dedicaban a exhumarlos, a estaquearlos para sujetarlos, cortarle la cabeza, sacarle las entrañas y después quemarlos. Había cuestiones políticas ahí de por medio. Pero quedan muchas dudas. Vamos a ver, yo no estoy diciendo que las historias vampíricas eran verdad, pero desde luego que esa gente no eran imbéciles. Y había algunas de las consideraciones que hacían que dejaban muchas dudas planteadas ahí. Posiblemente porque eran tiempos en los que no tenían los conocimientos que tenemos hoy día. Claro, por eso digo que ese es el caldo de cultivo. Es decir, estamos en el siglo XVIII con esas epidemias vampíricas donde se reactiva un poco un mito que ya venía pues desde época griega y de época romana. Y entonces ahí se conjugan una serie de elementos donde dice, pero esto no es verdad, no existen vampiros. Otros dicen, no, esto no son vampiros, esto realmente son enfermedades que tienen estas características. Y ahí es donde surge, desde mi punto de vista, la literatura del siglo XIX. Es decir, se apoya en todos estos datos. Por una parte, el mito, la leyenda, y por otra parte, las circunstancias biológicas de cómo se encontraban este tipo de cadáveres, ojo, y no lo olvidemos, y también cómo se robaban cadáveres para hacer luego rituales y magia negra. Acuérdate, esto lo dice muy bien Juan Antonio, es decir, el vampirismo se basa en los pilares fundamentales, es en la magia negra, es decir, es el vampiro que toma un cadáver para resucitarle y luego hacer sus tropelías, que es, en este caso, absorber la sangre. Eso se llama necromancia, y la necromancia estaba totalmente perseguida por la Inquisición y por cualquier tribunal, tanto eclesiástico como civil. Bueno, pues ahí se basa ese vampirismo del siglo XIX, empezando por John William Polidori. Pero aquí voy a contar una cosa, Jesús, que esto no lo vas a contar tú. Estas son las cosas que me gusta traer a la escóbula. Tiene Jesús aquí a mi lado un folio, lo voy a enseñar a la pecera para que lo vea todo el mundo, escrito a mano, como los apuntes del cole, esto es que me encanta, con obras sobre vampirismo de literatura, obras literarias, del siglo XIX y luego del siglo XX. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... ¿Alguna más se me escapa? Solo del 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bueno, autores del 20. Es un señor que viene con los deberes hechos y lo que os va a contar os lo cuenta porque ha estudiado. Bueno, después de este preámbulo, estas cosas que no se deben contar, pero como es Fran, las tiene que contar, claro, porque no deja de ser la intrahistoria, claro, de la escóbula de la brújula, ¿no? Que la gente luego dice, no, porque Jesús sabe mucho, y sabe mucho, pero estudia. Luego también eso que ha contado Jesús y lo que ha contado Antonio es precisamente el desconocimiento de que muchas enfermedades como la epilepsia y otras parecidas se desconocía absolutamente cuál era lo que es la trayectoria de estas enfermedades. Incluso tenían ataques absolutamente hasta, bueno, pues dar episodios de ese tipo en que lo que es el paciente está muerto absolutamente y que luego revivía en esas montañas de cadáveres, las que ha comentado David, pues se producían resurgimientos y resucitaciones, y claro, eso era el pavor de la población y corrían despavoridos confundiéndolos con vampiros y claro, con seres sobrenaturales nocturnos increíbles, ¿no? Pero por el desconocimiento. Estamos hablando del siglo XVII, XVIII, incluso muy adentrado el siglo XIX, ¿eh? A ver, ¿cuál de estas obras va de esto? No, a ver, os decía que en el XIX es cuando empieza realmente la literatura vampírica, la que conocemos. Es decir, hasta ese momento lo que había era, pues eso, tratados, algún tipo de informe, alguna leyenda. Poemas, muchos poemas. Muchos poemas. A finales del siglo XVIII. Sí, los de Coleridge, de John Keats, en fin, hay varios de esos. Pero realmente la literatura empieza con John William Polidori, el famoso secretario de Lord Byron, con ese vampiro que tiene que ver con la Villa Diodati, que alguna vez lo hemos comentado en esa famosa sesión de 1816. ¡Qué gran noche! ¡Qué gran noche! Porque hay Frankenstein. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles que ya lo hemos comentado más de una vez. Pero bueno, que digo, que ahí surge ese vampiro aristocrático, en fin, bello, que va seduciendo, pero es vampiro, pero es hombre.
Claro, la vampira, hay que esperar a 2 obras que para mí son fundamentales. Por una parte, la de Théophile Gautier, es decir, la muerta enamorada, pero luego es verdad que la Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, este personaje irlandés que tiene una biografía también muy curiosa, es el que le da 2 toques importantes. Primero, el lesbianismo. El lesbianismo no se había tocado hasta ese momento. De hecho, la protagonista de esa novela no es tanto... Es que es un tema raro en la época. Claro, es muy raro, original, por eso digo, y muy original. atrevido. Por eso... Pues hizo luego el ansia como evolución absoluta moderna de... Bueno, pero son novelas propias de lo que era el romanticismo. Sí, pero muy raro. Es un matiz extraño. Pero que hubiera ese toque lésbico, por cierto, la otra protagonista se llama Laura también. Sí, pero dicen una frase, Sí. lo dice Carmila, que define todo. Dice, el amor exige sacrificios y no hay sacrificios sin sangre. Zasca. Toma ya. Y es 2 características que quería decir, pero una, está claro que el lesbianismo, por otra parte, que estamos hablando, y además el autor lo juega a ese despiste entre si es sueño o realidad, porque son sueños muy vívidos, donde ella, Laura, tiene esas punciones en su cuerpo, pero ojo, no en el cuello, en el pecho. Vale, en el cuello ya es algo posterior. Digo para que veáis. Y luego, para mí una característica es que es fundamental, es que Sheridan Le Fanu, que siempre lo citamos, pero es que este hombre tiene una crisis cuando muere su mujer. 15 años antes muere su mujer, él se queda totalmente... En fin, obnubilado, entra en una depresión, no vuelve a salir de casa y se dedica durante unos años, no escribe absolutamente nada y solo se dedica a escribir. Y una de las cosas que él escribe 15 años después es esta obra, que además, como bien decía Juan Antonio, al cabo de un año y medio, él muere. Es decir, es como su obra póstuma, donde él quiere reflejar un poco todas sus inquietudes, todas sus obsesiones relacionadas con la muerte de su mujer, ¿de acuerdo? Lo digo para que veamos en qué situaciones sentimentales y emocionales y psicológicas estaba Joseph Sheridan Le Fanu. Que, por cierto, esto me recuerda un poco lo que le ocurrió a Carolina Coronado, en fin, nuestra gran poetisa de Almendralejo, en fin, esta localidad de Badajoz, donde cuando se le muere su marido, que era un diplomático, Horacio Perry, ella embalsama al cadáver y se queda durante 20 años velándole. 20 años de más o menos en su posesión de Mitra en Portugal. Lo digo para que veáis que muchas veces la muerte de una persona querida te trastorna de tal manera que en el caso de Carolina Coronado le impidió seguir escribiendo, ya no tuvo esa inspiración que tuvo, y en el caso de Joseph Sheridan Le Fanu sí que le inspiró precisamente para escribir una de las obras cumbres dentro de la literatura vampírica. Bueno, lo digo un poco porque también muchas veces es importante relacionar la vida del autor con lo mismo que le pasó a John William Polidori, donde ya sabemos que en fin, el protagonista es un trasunto de Lord Byron y de cómo le maltrataba, en fin, porque era su secretario. Si conocemos un poco la vida de Lord Byron y de Polidori, a lo mejor entendemos por qué él escribió El vampiro. Si entendemos la vida de Sheridan Le Fanu, a lo mejor entendemos por qué hizo esa descripción de Carmila, que por cierto es el acróstico, más bien el anagrama del auténtico nombre de la vampira, que era Mircala. Estoy viendo en la lista de obras que ha recopilado Jesús grandes nombres de la historia de la literatura. Estoy viendo a Goethe, estoy viendo por aquí a Poe, que ya hemos mencionado, Alejandro Dumas, padre. Sí. Estoy viendo a Stevenson, a Bram Stoker, evidentemente, que se ha mencionado, todos en el 19. En el 20 estoy viendo a Stephen King, incluso Marvel. Y estoy viendo que entiendes mi letra. Sí. Esto es como volver a la universidad. Porque aquí el resto van con aparatos electrónicos. Nuestro invitado no. Tiene que estar seguramente una obra que es un poquito anterior, de 1823, que es la que relaciona también el vampirismo con la magia negra, con la necromancia. Y me estoy refiriendo a, en alemán serían Las die Totenruhen, que sí viene a ser, no, es que siempre es curioso porque todas las demás, la de Hoffman, vampirismo y tal, las dejan en castellano, la ponen en inglés, pero esto la dicen siempre, suena bien, Deja a los muertos en paz, de Ernst Raupach. Bueno, esta obra es clave porque el protagonista, que se llama Walter, ha perdido a su esposa, que se llama Brunilda, como la Valquiria. Estaba no enamorado, o sea, lo que estaba era salido por ella, porque además te lo dicen más o menos así. Esa lujuria con la que está recordaba. Clara la separación entre una cosa y la otra. Y entonces él vuelve a casarse, tiene 2 hijos, pero lo que a quien desea es a la muerta. Entonces, por medio de un necromante, de un mago, la resucita. Después eso acaba como el Rosario de la Aurora, porque la muerta no vuelve así. Ella dice en algún momento, pero le preguntan, ¿cómo puedes tú de esta forma amar? Dice, sí, así es el amor de los muertos.
Con lo cual ya hay... Bueno, pues esto influiría en Poe, en la Ligeia, por ejemplo, e influyó también en otros... en Berenice. En Berenice también, sí. Influyó también en el propio Drácula de Bram Stoker, esa capacidad para... Porque de Drácula, y eso no se nombra mucho, eso hasta que no te lees la novela no aparece. Drácula era un mago negro, lo dice el propio Van Helsing. Dice, seguramente era un mago negro que estudió en la Solomance, esta de Rumanía, donde una especie de cueva de Salamanca, pero en aquellos lugares, y donde el diablo pues reunía un montón de discípulos, y a uno que era el más sabio, el más ávido en conseguir este tipo de conocimientos impíos, es el que le da se queda con él y le da toda su conocimiento. ¿Te suena esta frase, Juan Antonio? A ver. Nadie se entrega suficientemente a Dios ni a los hombres, sino por la naturaleza de su débil voluntad. Esta pregunta es trampa, ¿eh? Esta es de examen. Es la legendaria pregunta trampa de Juan Ignacio. Ha vuelto. La tenía Hace mucho que no. Pero bueno. Son dos versos de Laia de Edgar Allan Poe. Sí. Ay, mira, ahora que dices esto. Claro, también. Sí, es verdad. Lovecraft hay también. una parte de Ligeia o Laia donde se ve la naturaleza de los propios vampiros. Y yo creo que de las 3 obras que, por ejemplo, yo cito como Morella, Berenice y Laia o Ligeia es la que tiene ese componente vampírico más sustancial. Y cómo en un poema pues va contando, yo lo pongo en el libro, cómo va contando esa evolución. Pero quizá donde más se ve esa esencia del vampirismo es en otra obra, que quizá si la has incluido ahí, la de Olaya, de Robert te iba a Louis preguntar por ella. Stevenson. A mí me parece... A mí me interesa. Del siglo XIX, posiblemente creo que es de 1885, por ahí, el relato vampírico más impresionante que hay. Y sobre todo, bueno, algunos exégetas o estudiosos, críticos dicen, no, eso no es un poema, no es un relato de vampiros, es un relato de hombres lobos. No aparecen los hombres lobos por ninguna parte, eso seguro. Pero no sé si Jesús quieres contar un poco sobre Olaya. Cuenta porque le interesa muchísimo a Fran. Es que además el nombre de Olaya ya lo lleva de por sí. Olaya es un nombre en este caso español, porque la historia sucede en España. Robert Louis Stevenson, lo recordarán nuestros escuchantes, por La Isla del Tesoro, por el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por David Balfour, por La Flecha Negra, por un montón de obras. Era el gran literato, aventurero también, un hombre aquejado por la tisis que fue a morir en Samoa. Tusitala. El Tusitala, que le decían los samoanos, decían, bueno, el Tusitala, el que cuenta cuentos, y vaya si los cuenta. Y en este caso, en el caso de Olaya, cuenta posiblemente, como yo digo, el relato vampírico más precioso, incluso superando a Ligeia de Edgar Allan Poe, en mi opinión. Olaya es el caso sucede con un militar británico, no inglés, perdón, porque es escocés, exactamente, británico, que en la época de las guerras carlistas es herido y va a recuperarse. Un doctor amigo suyo le dice, bueno, pues yo te voy a conseguir un lugar, una mansión donde hay una familia que ha venido a menos, eran nobles y necesitan un poco de plata, y bueno, pues vas a estar muy tranquilo, no te van a molestar, son un poco excéntricos, pero nada más. Ya le dejaba al tipo, bueno, era un valiente. Están avisando. Y bueno, fue para allá, y allí efectivamente vivían 3, la señora madre, la hija y el hijo. Al hijo es el primero que conoce porque es quien le va a recoger. Excéntrico era poco, estaba chiflado de un chavalito joven. Corto de luces, más bien. Sí, corto de luces, pero de vez en cuando pues tenía sus cosas ahí, claro. Tenía sus cosas que era producto de todo lo que tenía ahí detrás. La madre, bellísima, languidecía en un sofá, ahí suspirando y tal, parecía que no había... pero hace comentarios también curiosos. La que ya le llama la atención, claro, a este oficial es Olaya, una mujer bellísima, muy devota, católica, con unos poemas preciosos y el arte le encantaba. Y bueno, no quiero romper el relato, pero en un momento determinado, que sucede cuando él ve que no puede conseguir el amor de Olaya y tal, y pega un puñetazo contra una ventana y se hace un corte en la muñeca muy grande, y va corriendo a ver a la madre que estaba por ahí, a ver si tenían algo, a ver si le podía ayudar a vendarse, y ahí se desata todo.
En un momento determinado, Olaya le cuenta que ellos proceden de una estirpe muy antigua. Y es una de las cosas que a mí me llama la atención, porque enlaza con todas esas visiones del vampirismo que tenemos a lo largo del siglo XX y en las películas sobre todo y tal, en los videojuegos, en los juegos de rol, donde los vampiros son una raza que ha crecido paralela a la humana, que ha entrado en decadencia y tal. Hay que leerlo con detenimiento para ver esa posición, pero ya repito, se puede encontrar por internet y si lo podéis comprar mejor, una maravilla. Olaya. Sí, pero tengo una pregunta que hacerte antes de ir con Marcos. Esto por lo que sea, ¿vale? Si me encuentro con Olaya, tengo que tener cuidado. Tú pídele el árbol genealógico. Vale, sí. Vale, toma nota. Estaba acordando, Espi, de la serie Lo que hacemos en las sombras. ¿Te acuerdas de Lo que hacemos en las sombras? Maravillosa, no sé en qué plataforma está ahora mismo, pero es una serie actual con mucho humor, donde se recogen muchos de los mitos que estamos tratando en el programa de hoy, que han llegado a nosotros a través de las historias que hemos contado, de los libros, de las películas, de las series, por supuesto, pero cómo no, Marcos Carrasco, a través de los cuadros del arte. Sí, además coincido con vosotros en las obras que habéis traído, porque ya veréis, en la época de Bram Stoker hay temas que los pintores tratan y además se conocían y frecuentaban los círculos artísticos. Por eso las ideas no son o son coincidentes no por casualidad, sino por concordancia. Digamos que, he elegido 3 obras que son del siglo XIX. He traído a un Edward Munch, he traído también a un Philip Barnett John, el hijo de Edward Barnett John, y a un Josepha Puig, que están hablando de lo mismo. Incluso hay cuadros que tienen historias colaterales que ahora veréis, que son venganzas, que son actos de misoginia y, pues la historia clásica del vampiro, muy vinculada con el grabado calcográfico como lo hacía Goya, ¿no? Espera, que le voy a hacer a Juan Ignacio la pregunta trampa de vuelta. ¿Dónde se pueden ver los cuadros que nos va a explicar Marcos Carrasco ahora mismo? Por supuesto, en ¿Dónde? nuestra página de Facebook, La Escóbula de la Brújula. No, pero di la dirección. ¿Cómo es la dirección? Joder, mira que lo repetimos todas las semanas. La Escóbula de la Brújula. No. Facebook.com/ La Escóbula de la Brújula. Repítelo. Facebook.com/ La Escóbula de la Brújula. Ya está, gracias. Pues fijaos, siempre hago el ejercicio de intentar describir con palabras el cuadro del que voy a hablar. Esto es difícil, ¿eh? No es que sea difícil, es un plano medio, digamos, como cinematográficamente se puede hablar de lo que son la descripción de las imágenes, y es de Edvard Munch. Y precisamente he estado en Oslo, Noruega, este verano, nada menos que a 6 grados, 12 grados, cuando aquí se estaba cociendo todo el mundo. Estabas porque encantado, no sé si sabéis que Madrid es Mordor. Aquí quisiera decir que si no sabemos que hace frío en Noruega, sí. En agosto, Mordor, ¿no? sí, en pues agosto he estado sí, en el sido. Museo Munch, y precisamente de este cuadro que le llaman Vampira. Y es os lo describo, es una pelirroja, digamos que echada encima del cuello de un hombre, y la pelirroja está demasiado roja y está todo como en tonos entre oscuros y rojos, y claro, obviamente el llamarla vampira está acercando su boca al cuello de su amante, ¿no? De la persona con la que ella está, ¿no? Y entonces lo que aquí hace Munch es que es como el grito, que lo pintó 4 veces. Lo menos lo pintó 3 veces, ¿no? Porque le gusta el tema y lo quería sacar. Lo quería sacar, varias veces para su difusión, porque debía ser que hacía ciertos temas que los vendía bien. Entonces, claro,
mejor que hacer grabados, pues vamos a pintar reproducciones de esto, ¿no? Pues La vampira, óleo sobre lienzo de Edvard Munch, que veréis en facebook.com/La escóbula de la brújula, de 1895. Si tienes dudas, pregúntale a Maese. Fijaos que es que todas estas novelas, todos estos cuadros están entre 1860 y 1890. Ahí confluye una idea, yo qué sé, sobre el vampiro y sobre esa decadencia de esa sociedad también que viene de lo victoriano, que está muy bien y muy bien tomada, ¿no? Y en ese cuadro pues estudia un poco pues esa complejidad emocional, ¿no? Esa gama completa de experiencias contradictorias, esos tiras y aflojas de la pareja, ese placer y ternura, pero convertido también en desolación, porque Munch, además me di cuenta cuando vi el cuadro, aparte de que solo le hubiera faltado que le saliera joroba porque ha pasado de todo, vi el famoso cuadro que él estaba quejado de la gripa mal llamada española, que era el COVID de la época, con una mantita sobre una sillita de ruedas, y estaba hecho polvo, o sea que le aquejó de todo. Y además, como veréis, este cuadro tiene mucha tela, ¿no? Es una pieza clave de la gran serie que hizo Munch, El friso de la vida, y esa obra pues ilustra pues esa convicción personal de lo que ya hemos hablado en todo este programa, una convicción personal que tenía el artista, que es que la mujer es una figura que drena la fuerza y la libertad del hombre. Ahí empezamos ya a tener esa clara esa clara tradición de lo que se tenía de Lilith y todas las vampiras clásicas, ¿no? Ese cuadro también tiene una historia también colateral que era susceptible pues de robos notorios, y precisamente este cuadro fue robado en 1988 y siendo recuperado 6 meses después por el mismo ladrón que luego, años más tarde, robó el grito también. Es decir, que era reincidente el hombre, ¿no? Pero fijaos ahora la historia colateral que os cuento de este cuadro, porque resulta que Munch no le llamó La vampira. Eso se lo puso nada más y nada menos que un amigo suyo al ver el cuadro la primera vez que lo pintó, que no tenía ni título ni nada, y se llamaba Amor y Dolor, ¿no? ¡Jo, pues! ¿Y quién le puso? Pues otro artista llamado Stanislaus Przybylski. O sea, es absolutamente largo. Stani para los amigos. Sí, que Gladys. Dije, eso parece una vampira, chaval. No Sí, me quieras decir. es que lo parece. Es que es, no, que pobrecito, que es que el hombre se acurruca en el regazo de la mujer y ella va le y muerde ve el un trocito cuello, de cuello y hace así, la tal sangre. igual. Bueno, fijaos hasta qué punto llega el tema este de las interpretaciones del mundo del arte, que bueno, hace 2 programas estuvimos aquí con Javier Sierra, que el arte no existe, sino que está nada menos que en los ojos de quien lo mira, que eso lo dijo Diego Rivera, y es una palabra y una frase muy bien hecha. Y 130 años después de que se pintara este cuadro, me encuentro un artículo huroneando y tirando de hilo con todo este tema, y fijaos lo que decía, ¿no? Y por qué os he comentado antes de la palabra y la frase mujer fatal, siempre con problemas. Es una frase que dijo el grupo. Fatal. Siempre con problemas. No voy a cantar mucho, que vienen los abogados ya hablando de pues vampiros. esto se puede tomar con pinzas, y bueno, alguien aludido o aludida de este cuadro, pues he entresacado pues la frase que ha dicho en este artículo, que no viene ni firmado ni nada, y dice: qué pesados los artistas con eso de la mujer fatal, una Dalila, una Lilith, una Salomé, en definitiva, una malvada pelirroja que usa su sexualidad como cebo para atrapar al desventurado e inocente héroe Munch, un arquetipo que sería utilizado por cientos de artistas de todas las épocas y lugares, como es el caso del sórdido, putero y triste Munch. ¿Tú te crees que esto es normal? Que dices, bueno... Pobre Munch. Pobre Munch. Con razón le robaba los cuadros. Increíble, ¿no? Entonces, pues, para que veáis cómo todo esto del arte se puede interpretar. Enseño a mis compañeros un cuadro que voy a describir a continuación. Este es más bonito. Este es más bonito. Sí, este es más luminoso. Este es del hijo de pre-rafaelita Edward Barner Jones, que es Philip Barney John, y es el beso del vampiro. Era un cursi. De 1897. Fijaros, es que estamos en la misma época, sí, ¿no? sí. Final de la época victoriana, marcada por la represión sexual, el auge del espiritismo y la fascinación por lo oculto, etcétera. Pues en 1897 es también el mismo año en que se publica Drácula, de Bram Stoker, ¿no? Y ambos autores,
Barney-John como Bram Stoker coincidieron en los mismos círculos artísticos, con lo cual las ideas ya estaban pasando de uno a otro, ¿no? Pues digamos que esta obra, os la describo brevemente, es un hombre absolutamente desmayado y tirado en su lecho. Una cursilada. Y una mujer que se levanta sonriente de yacer con él, como diciendo, ya, me lo acabo de quitarle la energía absolutamente. Ese blandito. ¿No? Sí, se ha quedado drenado, como dice, ¿no? Entonces ese arte simbolista que estaba investigando, que exploraba esos temas que hemos comentado aquí hasta la saciedad, de las mujeres fatales, de los sueños, de la muerte, del deseo de reprimido, etcétera. Bueno, resulta que este cuadro tiene una doble lectura, ¿no? Porque este hombre, Barney-John, se enamoró de la actriz Patrick Campbell, un pibón de la época, muy reconocido en su época, y entonces resulta que, bueno, pues se enamoró de ella, fue detrás de ella, una mujer muy carismática, y de buenas a primeras lo rechazó por otro hombre al pintor, ¿no? Es decir, bueno, ahí te quedas, le dio calabazas, y en represalia emocional por esta situación, la retrató como una vampira y una figura que chupa la vida de su amante, ¿no? Y ahí lo tenéis, lo vais a ver cómo, bueno, esto fue un escándalo público. Parece el final de una noche de bodas. Exactamente. Un escándalo, pues el público reconoció a la actriz en el cuadro y, bueno, pues había generado muchísima polémica y un gran escándalo. Bueno, pues tanto la novela de Stoker como el lienzo de Barney-John representa a la mujer que domina al hombre y el hombre se entrega pasivamente, pues simbolizando la sangre, la energía vital que antes hemos dicho, y el deseo y la pérdida de esa especie de represión, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes, que esa mordida representa dos cosas opuestas, el Eros y el Tánatos, ¿no? Pues la tercera obra que os traigo aquí es del famoso Joseph Apus, y tenemos todo lo contrario, es decir, aquí la mujer no es la vampira, sino que es una figura masculina alada que se eleva con ella por entre la noche, ¿no? Un murciélago gigante. Un murciélago gigante, que si fuera un... ¿Cómo era esta de... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba esta figura alada de la película de Richard Gere. ¿Cómo se llamaba el...? Ahora mismo se me acaba de ir. A mí me preguntas... El Mothman. El Mothman. Es como un Mothman, que es esa especie de... Que nace en este contexto histórico de final del siglo XIX, que es el auge del simbolismo en la Francia, que, bueno, pues estas emociones, estos miedos, ese deseo del más allá de lo invisible, y en general esa es una época que tiene muchísimo interés, como ya hemos comentado en este programa muchas veces, por lo oculto, por lo erótico, por lo macabro, y también por ese espiritismo, ¿no?, que nacía y se estaba creciendo, pues de alguna forma extraordinaria, ¿no? Y es, de algún modo, esa decadencia de fin de siglo y esa especie de deseo reprimido de la mujer emancipada, ¿no? Estamos ahí con esos miedos y todo gira siempre alrededor de esto, ¿no? Esa técnica y ese estilo es la misma que hace Goya, es decir, el aguafuerte. Es una serie de ácidos, un punzón que rasga eso, y con una serie de erosiones que hace ese ácido, lo que saca es un efecto absolutamente goyesco como los desastres de la guerra. Pero esa descripción visual que os he comentado antes, ese vampiro alado, que es en este caso una figura masculina oscura que abraza a una mujer desnuda, que la hace flotar suspendida entre el cielo y la tierra. Pero no sabemos aquí que, bueno, si estos ojos cerrados que mantiene la mujer son víctima o éxtasis, ¿no? En fin, esa especie de dicotomía o de disyuntiva que bueno, controversia, que podría decir que el artista hace entre la oscuridad y la blancura, pues afectúa ese juego entre el Eros y Tánatos que hemos comentado antes. Vamos a ver, como conclusión de todas estas obras, ¿qué podríamos decir? Esa vampir, ese representante entre la unión fatal entre el deseo y la destrucción, el mito entre el amante que le roba la vida, y esa especie de atracción por lo prohibido, todas esas ideas han rondado en estas obras, pero además unos lo han utilizado como venganza, otros lo han utilizado como
como misoginia, como resquemor y como resentimiento, como en el caso de Munch. Y siempre hay esas dobles y múltiples lecturas que se van acumulando por capas, como hemos dicho en muchos programas. El arte está en los ojos del quien lo mira. Recuerdo que estas obras las tenéis disponibles en facebook.com/La Escóbula de la Brújula, si queréis tenerlas delante, mientras Marcos os cuenta sus historias del taller del pintor. Y hablando de historias, hemos hablado de mitos hebreos, hemos mencionado Egipto, hemos mencionado brevemente Grecia, Siberia, hemos hablado de Bathory, hemos mencionado obras literarias, cuadros, películas, series, pero no hemos hablado nada de España, prácticamente, salvo un comentario de Carlos al principio, no hemos pasado por España. Así que si queréis que hablemos de tradición vampírica femenina en España, lo tenéis disponible en nuestra Extróbula, en el canal de iVoox. A partir de 1,99 euros al mes tenéis los audios extra de los programas de La Escóbula, todos disponibles. Entráis un mes y ahí tenéis barra libre, ¿vale? Así que si queréis que vayamos a España, en la Extróbula, y si no, el cuento de Callejo. ¿Te gusta la música, David? Sí, está bien, ¿no? Sí, ¿Sabes sí, cómo sí, se llama? Que me ha parecido apropiado para este final del programa. A ver, ¿cómo? Requiem. Pues claro. Digo, pues mira, muy bien para el Requiem. chimpún de este programa de, Pues, de pero vampiro. no lo sé, porque el final, el chimpún final, ya sabemos de a quién corresponde. ya y lo de veremos. Requiem, no sé yo. ¿Has traído Requiem de Callejo? Sí, hay que poner el chimpún, ¿no? Y más sanguinoliento, como manda la ocasión. Así que, sí, además tiene algo que ver con algo que no hemos comentado, que son los sacrificios humanos, los sacrificios sangrientos que se hacían por antiguas culturas, antiguas civilizaciones, entre ellas también los aztecas y los mayas, y que en el fondo no deja de ser un culto a la sangre y un culto destinado directamente a los dioses. Así que en esa línea va este cuento que he titulado El Templo Rojo. En una ciudad perdida, olvidada entre dunas y espejismos, los hombres, los habitantes de esa ciudad adoraban a un dios invisible, a un dios que además no se le podía pronunciar el nombre porque estaba prohibido. Y decían que este dios habitaba en el sol y que gracias a los sacrificios humanos que tenían que hacer cada año, ese sol, esa luz y ese calor les proveía de todo el bienestar posible. Así que cada año, en el solsticio de verano, sacrificaban a los prisioneros de guerra que habían conseguido de las tribus cercanas, y esos sacrificios los hacían los sacerdotes, tenían que subir los escalones de este templo rojo y allí con cuchillos de obsidiana les abrían el pecho, le sacaban el corazón y la sangre era recogida en una serie de cuencos. Y eso lo hacían año tras año porque pensaban que su Dios necesitaba esta sangre en esta especie de pacto de renovación cósmica. Pasan los años, pasan las generaciones y un día un joven se pregunta: ¿por qué los dioses necesitan tanta sangre si ninguno de ellos ha bajado a beberla? Los sacerdotes la acusaron de hereje, de blasfemo. ¿Cómo puedes decir esto? Pero aquella noche, por un acto de magia prácticamente, ese templo rojo se fue desmoronando y en su lugar creció una fuente de agua cristalina. Al día siguiente todos se quedaron estupefactos. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué ha sido de ese templo rojo? De una forma tímida se acercaron para beber el agua, para saber si ese agua era purificadora, si no estaba envenenada, y comprobaron que se podía beber. Y además comprobaron que al día siguiente el sol también salía y que no pasaba nada. Y se dieron cuenta que al final los sacrificios de sangre lo que alimentaban era el miedo, era el temor, y que se podía sustituir perfectamente por el agua, porque todo seguía igual. No había ninguna catástrofe y no había ningún dios vengativo que te pidiera este tipo de sacrificios humanos y, por supuesto, no te pedía sangre. Y en ese momento la sangre fue cambiada por el agua y en aquel momento el templo rojo se convirtió en un jardín verde. .
voy a ser un poco malo, no quiero mirar a nadie, pero este cuento viene muy a cuento precisamente de algunas cosas que pasan hoy en día en el mundo. Hasta aquí puedo leer. Sí, señor. Voy a hacer una prueba para terminar, Juan Antonio. ¿Te acuerdas que te he dicho al principio, y ya que este programa se publica el 31 de octubre, la noche de Halloween, que había una palabra prohibida que no podíamos mencionar? Quiero que hagamos el conjuro a ver qué pasa para terminar el programa. ¿Te acuerdas de la palabra prohibida? Sí. ¿Puedes decir la palabra prohibida? Con voz transilvana. Sí. Venga, a ver. Urrumchi. No ha pasado nada. No. Bueno, tú Carlos, te has déjate. quedado... Carlos, ¿estás bien? estático. Carlos, ¿estás bien? ¿Te acuerdas de lo que era? Me ha encantado el Rumchi. ¿Pero te acuerdas de qué va o no? ¡No te acuerdas! Con la lata que dio en el programa anterior de Juan Antonio. Rumchi, sí, No me lo puedo creer. Cuando viajó en autobús Y hasta... sí, bueno, pero... ¿Quién lo lleva allí? ¿Quién coño va en autobús a Rumchi? Los cazadores de vampiros. De los Hemos andado Ahí al desierto del Omnor, a la nada. a la bestia. Se ha activado. Vampiros, príncipes del abismo y vampiras, horror y erótica en un mito milenario, libro sobre este tema de Juan Antonio Sanz, que acaba de liberar al verdadero vampiro, Juan Antonio. Gracias. Solo quiero decir, las vampiras estuvieron ahí desde el principio y el hombre solo tuvo que enamorarse de ellas para habitar la noche. Y al sentirse vulnerable, les dio todo el poder. Eso lo escribo en mi libro. Pues cogió el autobús, Carlos. Cogió el autobús. Ya se ha Es la acordado. cosa más absurda que hay en el mundo. Eso es. A ver quién le lleva ahora a tomar algo al bar. Carlos Canales, hasta la semana que viene. Voy a ir a Rumchi en autobús. Son unos cuantos meses. Ya no. Juan Ignacio Cuesta, hasta la semana que viene. Me voy a comprar una rista de ajos para la semana que viene que me habéis puesto muy mal. Ten cuidado, Marcos Carrasco, que te he soltado a la bestia que está a tu lado sentado. Tú verás. Sí, esta Está noche Carlos no ahí. duermo. Además, Ya. no sé si las cañas le apaciguarán. David Sentinella, hasta la próxima semana. Yo lo que temo es por otros. Mira, me ha dejado rayado una cosa, ¿no? Eso de la femme fatal, Olaya, ¿Sí? seductora, hermosa, Sí. peligrosa, no Sí, sé. no sé de qué, No sé por qué. Ya. ¿Cómo era la palabra esta, Jesús? ¡Viva Rumchi! No, la otra. La de, ¿cómo has dicho? Las lamias, las empusas. Las estrijas. No me lo Pero aprendí ya, todavía. la palabra de boda es Urunchi. Urunchi. Jesús Callejo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Donde las momias. Vamos, Carlos, vamos. Sebi Dorado en la producción, Alberto Espinosa llevando el sonido a vuestros oídos cada semana en La Escóbula. Y recuerdo facebook.com/La Escóbula de la Brújula, en Twitter, Instagram y TikTok, @escobuleros, para más contenidos extra de La Escóbula de la Brújula. Y si te ha sabido a poco este programa, en nuestro canal de iVoox, iVoox.com/La Escóbula de la Brújula, tenés las extróbulas por 1,99 € al mes. Hasta la semana que viene, hasta el viaje que viene aquí en La Escóbula de la Brújula. ¡Chao!